Alejandro Alcázar tenía 3 ascensores privados, 2 choferes que sabían callar mejor que conducir, y un penthouse, desde donde la ciudad parecía obedecerlo por simple costumbre. A las 6 de la mañana, tomaba café sin azúcar frente a una pared de cristal. A las 7, revisaba informes. A las 8, decidía el futuro de personas que jamás conocerían su rostro. Era un hombre tan rico que podía comprar silencio, puntualidad y obediencia. Lo único que no había conseguido comprar, aunque jamás lo habría admitido, era una casa que sonara a vida. Su apartamento olía a madera cara, cuero italiano y flores frescas que nadie había elegido con cariño. Cada objeto estaba en su lugar, como si el desorden fuera una enfermedad contagiosa. En la habitación de sus hijas, en cambio, había una pequeña rebelión, muñecas sin zapatos, cuentos abiertos, calcetines escondidos bajo la cama. Lucía y Martina, de 6 años, eran las únicas criaturas capaces de mirar a Alejandro sin miedo. También eran las únicas que podían romperle el corazón preguntando, con inocencia brutal, por qué ninguna mujer se quedaba a desayunar. Aquella tarde, Alejandro no debía estar en el Hospital San Gabriel. Sus abogados lo habían llamado visita discreta. Sus socios lo habían llamado inspección estratégica. Él lo llamaba, con esa frialdad tan suya, evaluación de activos. El hospital público estaba al borde de la quiebra y el grupo Alcázar estudiaba comprarlo para integrarlo a su red privada. Sobre el papel eran camas, deudas, personal, equipos obsoletos y metros cuadrados. Sobre el papel, la gente siempre parecía menos gente. Llegó sin escolta visible, aunque un hombre como Alejandro nunca estaba realmente solo. Llevaba un abrigo oscuro, zapatos impecables y esa expresión de quien ha aprendido a no pedir permiso. Nadie lo reconoció al entrar por una puerta lateral, y eso le molestó menos de lo que esperaba. El edificio olía a desinfectante barato, café recalentado y cansancio. En los pasillos, las enfermeras caminaban rápido, los familiares hablaban bajo, y los niños lloraban con esa sinceridad que los adultos pierden por vergüenza. Valeria Ríos llevaba 14 horas de guardia y una coleta que había dejado de ser peinado para convertirse en rendición. Era médica de urgencias, aunque esa noche también era psicóloga, electricista improvisada, hija preocupada y mujer tratando de no quebrarse. Tenía 34 años, ojeras delicadas y una forma de mirar que hacía sentir a los pacientes menos solos. No era dulce por debilidad, era amable como quien ha decidido no dejar que la vida le robe la educación. Alejandro la vio por primera vez cuando ella discutía con una máquina de presión arterial que claramente estaba ganando. Valeria le dio 2 golpecitos al aparato, miró al techo y murmuró, «Hoy no, campeón, hoy no tengo energía para dramas mecánicos». Un anciano sentado cerca soltó una risa débil. Alejandro, que rara vez sonreía antes de las 10 de la noche, sintió una curva mínima en la boca. Le pareció absurdo. Él no sonreía por máquinas viejas ni por mujeres despeinadas en hospitales pobres. Entonces, se apagó la luz. No fue un parpadeo elegante, de esos que duran un segundo y permiten a todos fingir control. Fue un corte seco, total, como si alguien hubiera cerrado el puño sobre la ciudad. Los monitores comenzaron a emitir alarmas, una niña gritó y los pasillos se llenaron de voces buscando nombres. Las luces de emergencia tardaron demasiado en encenderse. En ese espacio breve y oscuro, Alejandro sintió algo que no recordaba haber sentido en años, la inutilidad absoluta de tener poder. Valeria reaccionó antes que todos. Su voz cortó la oscuridad sin levantar demasiado el tono. «Respiren, nadie corra, enfermería, linternas, camilla 3, conmigo, familiar de la niña, háblele, que escuche su voz». No parecía una heroína de película. Parecía algo más difícil, una mujer agotada, que aún así sabía dónde poner cada pedazo de calma. Alejandro, atrapado junto a una puerta de acceso bloqueada por seguridad automática, la siguió con la mirada como quien descubre una forma de autoridad que no necesita traje. Él intentó llamar a su equipo, pero no había señal. Probó otra vez, más por orgullo que por esperanza. Nada. El gran Alejandro Alcázar, dueño de contratos millonarios, no podía abrir una puerta ni hacer funcionar un teléfono. La ironía habría sido deliciosa si no estuviera rodeado de pacientes asustados. Valeria pasó junto a él con una linterna entre los dientes y una caja de sueros en brazos. Lo miró apenas un segundo. «Usted, el del abrigo caro, si no se va a desmayar, sostenga esto».
Alejandro sostuvo la caja. No porque obedeciera órdenes de desconocidas, por supuesto. Él se habría dicho eso después. En ese momento, simplemente la tomó. Valeria le colocó encima otra bolsa y luego una tercera. Perfecto, tiene cara de oficina, pero brazos funcionales. Venga. El comentario habría ofendido a más de un ejecutivo. A Alejandro le produjo una confusión rara, casi física. Hacía mucho que nadie le hablaba como si fuera únicamente un par de manos útiles. No, señor Alcázar, no, presidente, no, don Alejandro, solo un hombre con brazos. Durante 20 minutos, el hospital respiró a oscuras. Valeria se movía entre camillas, repartía indicaciones, tocaba hombros, revisaba pupilas con una linterna pequeña cuya batería parecía pedir jubilación. Alejandro cargó cajas, empujó una camilla y escuchó a un enfermero llamarla Doctora Ríos, con respeto sincero. Ella nunca se detuvo más de lo necesario. Pero cuando una niña empezó a llorar porque tenía miedo, Valeria se agachó a su altura y le dijo: «También yo, mi amor, pero hacemos una cosa. Tú respiras conmigo y yo finjo que soy valiente. Si este momento te hizo preguntarte qué hará un hombre acostumbrado a mandar cuando por fin conoce a una mujer que no necesita impresionarlo, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque a veces, cuando se apagan las luces, no empieza la oscuridad, a veces empieza la verdad». Y en esa noche, entre pasillos viejos, alarmas cansadas y un hospital que resistía con más corazón que presupuesto, Alejandro Alcázar estaba a punto de escuchar algo que ningún informe financiero podía enseñarle. El primer generador respondió con un ruido áspero. Algunas luces volvieron, débiles y amarillas, pero el ala de urgencias seguía parcialmente bloqueada. Alejandro terminó en un pasillo lateral junto a Valeria, separados del resto por una puerta electrónica que no abría. Ella dejó la caja en el suelo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos apenas 3 segundos. Fueron 3 segundos pequeños, casi invisibles. Pero Alejandro, que había hecho una fortuna leyendo gestos ajenos en reuniones hostiles, entendió que esa mujer estaba al borde de algo. Su teléfono vibró con dificultad. Valeria miró la pantalla y su rostro cambió. No fue miedo puro, fue ese cansancio antiguo de quien recibe malas noticias que ya esperaba. Contestó alejándose un poco, aunque el pasillo era tan estrecho que la privacidad era una cortesía imposible. «Mamá, dime que estás sentada». Silencio. Valeria apretó los labios. «No, no llores. Voy a resolverlo. El señor Ortega no puede cambiar la cerradura sin aviso legal». «Bueno, sí puede, pero no debería. Hay una diferencia, aunque a veces la ley llega en burro». Alejandro no quiso escuchar. O, más exactamente, quiso no querer escuchar. Era distinto. Valeria bajó la voz, y eso lo obligó a prestar más atención. «No le digas a Sophie que quizá no volvamos al departamento. Dile que la tía Elena nos prestará un cuarto, aunque no sea verdad todavía». Hubo otra pausa. Valeria se cubrió los ojos con la mano libre. «Sí, mamá. También tengo turno mañana. No, no he comido. No empieces con eso. Te quiero». Cierra con la cadena, aunque la cadena dé risa. Cuando colgó, no lloró de inmediato. Eso fue lo que más golpeó a Alejandro. Primero guardó el teléfono, acomodó su bata, revisó que nadie estuviera mirando y solo entonces permitió que una lágrima le bajara por la mejilla. Una sola, rápida, casi disciplinada. Después se la limpió con rabia, como si la tristeza fuera una empleada incompetente que hubiese entrado sin permiso. Alejandro conocía mujeres hermosas, brillantes, ambiciosas, pero no recordaba haber visto nunca a alguien luchar tanto por no ocupar espacio con su dolor. Valeria giró y lo encontró mirándola. Durante un segundo, ambos fingieron que no había pasado nada. La mentira social más común del mundo. «Yo no vi tu herida. Tú no notas mi incomodidad». Ella levantó la barbilla. «¿Necesita algo?». Alejandro tardó en responder, detalle imperdonable para un hombre que negociaba fusiones sin parpadear. «No». Su voz sonó demasiado grave. «Solo quería saber si hay otra salida». Valeria miró la puerta bloqueada y luego sus zapatos perfectos. «Si la hubiera, créame, ya estaría usándola para huir de mi vida». Él casi sonrió otra vez. «Casi. ¿Siempre hace chistes en emergencias?». Valeria se cruzó de brazos, aunque el cansancio le vencía los hombros. «Solo cuando llorar sale menos práctico». La respuesta se quedó entre ellos. Alejandro sintió la necesidad absurda de ofrecer soluciones inmediatas. Abogados, dinero, un departamento, un cheque, una llamada.
podía arreglar el problema de esa mujer en 15 minutos. Esa certeza, lejos de hacerlo sentirse generoso, le dio vergüenza, porque para él era una gestión, para ella era su dignidad. «Puedo llamar a alguien cuando vuelva la señal», dijo él. Valeria lo miró con una mezcla de gratitud mínima y desconfianza entrenada. «Gracias, pero no acepto favores de desconocidos atrapados en pasillos. Es una regla específica. La vida enseña reglamentos raros». Alejandro no supo qué contestar. En su mundo, la gente aceptaba antes de preguntar, agradecía antes de entender. Sonreía si el dinero era suficiente. Valeria, en cambio, estaba sin casa y aún así cuidaba la puerta de su orgullo como si fuera la última habitación disponible. La luz de emergencia parpadeó. Valeria se agachó para revisar el panel inferior de la puerta. Alejandro observó sus manos, firmes, pequeñas, con una raspadura reciente cerca del pulgar. Ella olía a jabón barato, alcohol clínico y café, no a perfume caro, no a estrategia. ¿Trabaja aquí?, preguntó ella. Alejandro sintió llegar la pregunta como se siente llegar un tren cuando uno está sobre la vía. Podía decir la verdad, debía decirla, pero algo en la forma en que ella lo había llamado, el del abrigo caro, lo detuvo. «Estoy con mantenimiento externo», respondió. La frase fue técnicamente una basura, pero salió con seguridad ejecutiva, que es como muchas mentiras logran graduarse de verdades temporales. Valeria alzó una ceja. «¿Mantenimiento?». Miró sus manos, sus zapatos, el abrigo. «Claro, y yo soy bailarina de flamenco los martes». Alejandro bajó la vista hacia sus zapatos, demasiado limpios para cualquier hombre honrado con herramientas. «Administración técnica», corrigió. «Evaluación de sistemas». Eso sonaba más aburrido y, por tanto, más creíble. El aburrimiento siempre ha sido un buen disfraz. Valeria no parecía convencida, pero estaba demasiado cansada para interrogarlo. «Pues, señor Administración Técnica, dígame si este hospital tiene esperanza». Alejandro miró el pasillo con pintura descascarada, los cables expuestos, la puerta inútil, el techo manchado por humedad antigua. Pensó en presupuestos, pérdidas y pasivos. Luego pensó en Valeria sosteniendo a una niña asustada en la oscuridad. «Sí», dijo, sorprendiéndose a sí mismo, «pero alguien tendría que invertir en lo que no se ve». Valeria soltó una risa baja. «Qué bonito. Casi parece que no trabaja para gente que recorta gastos». La frase le entró limpia, sin defensa. Alejandro había recortado gastos muchas veces. Lo había hecho con informes impecables y justificaciones razonables, nunca con una doctora mirándolo a 2 metros después de una noche sin comida. «A veces los números ocultan cosas», dijo él. «No», respondió Valeria. «A veces la gente se esconde detrás de los números para no mirar caras». No lo dijo con odio. Lo dijo como quien ya había visto demasiadas camas sin sábanas suficientes. Alejandro sintió que, por primera vez en años, alguien lo acusaba sin saber que lo estaba acusando. La puerta por fin se dio con un chasquido eléctrico. Del otro lado apareció un enfermero joven, sudando como si hubiera peleado con el edificio entero. «Doctora», volvió la energía parcial, «la necesitan en pediatría». Valeria tomó aire, recogió su linterna y volvió a hacer movimiento. Antes de irse, miró a Alejandro. «Gracias por cargar las cajas. Para ser de mantenimiento imaginario, no estorba tanto». Él abrió la boca para responder, pero ella ya caminaba. Su bata blanca desapareció entre voces, cables, pacientes y esa luz amarilla que hacía al hospital parecer una vela resistiendo al viento. Alejandro salió del pasillo 1 hora después, cuando su equipo logró localizarlo. Su asistente, Bruno, llegó pálido y furioso, aunque lo bastante inteligente para no sonar furioso. «Señor Alcázar, lo buscamos por todo el edificio». Alejandro se quitó un polvo inexistente de la manga. «Lo sé». Bruno bajó la voz. «La Junta está esperando el reporte preliminar». Alejandro miró hacia urgencias. Valeria discutía con un técnico, señalando una toma eléctrica como si estuviera defendiendo a un paciente. «El reporte puede esperar». Bruno parpadeó, porque esas 4 palabras no existían en el calendario habitual de su jefe. Desde una esquina, Alejandro observó a Valeria recibir un vaso de café de una enfermera. No lo bebió. Se lo dio a una madre que temblaba junto a una camilla. Ese gesto ridículo, pequeño, económicamente insignificante, le resultó más perturbador que cualquier pérdida millonaria. Había personas que daban lo poco que tenían sin convertirlo en espectáculo. Él había donado alas enteras de hospitales
y siempre había un fotógrafo cerca. Valeria regalaba café frío sin mirar si alguien la veía. La comparación no le favoreció, y Alejandro odiaba las comparaciones que no podía ganar. A las 2 de la madrugada, el sistema quedó estable. La lluvia empezó a golpear los ventanales con una insistencia triste. Alejandro debería haberse marchado. Tenía una casa silenciosa, hijas dormidas con una niñera, una cama enorme y un whisky japonés esperándolo. En cambio, permaneció bajo el techo bajo de urgencias, mirando cómo Valeria firmaba expedientes con la mano cansada. Ella no volvió a llorar. Eso, de algún modo, le pareció peor. Hay personas que lloran cuando se rompen, otras siguen funcionando, y uno tarda más en notar que también sangran. Valeria salió finalmente por la puerta lateral, envuelta en un abrigo demasiado delgado para la lluvia. Alejandro estaba junto a su auto, pero hizo una seña rápida para que el chofer no se acercara. No quería que ella lo viera subiendo a un vehículo que costaba más que el ala de pediatría. Esa precaución fue la segunda mentira de la noche. La primera había sido decir que trabajaba en mantenimiento, la tercera llegó cuando caminó hacia ella y preguntó, con fingida casualidad, ¿tiene cómo volver a casa? Como si no hubiese escuchado que casa era justamente lo que empezaba a faltarle. Valeria lo miró bajo la lluvia. Algunas gotas le colgaban de las pestañas, y aún así su expresión mantenía esa dignidad que parecía irritar al mundo. Tomaré el autobús. Alejandro miró la calle vacía. A esta hora, los autobuses también tienen vida nocturna, señora administración técnica. ¿Podría acompañarla? Ella soltó una risa sin alegría. No acepto favores de desconocidos, ¿recuerda? No sería un favor. También voy hacia allá. Valeria entrecerró los ojos. No sabe dónde vivo. Alejandro guardó silencio. Ella negó con la cabeza. Debe practicar más sus mentiras. Él habría podido retirarse. Cualquier hombre sensato lo habría hecho. Pero Alejandro no era sensato cuando algo escapaba a su control. Era persistente, que es una forma elegante de decir terco con buen traje. Entonces déjeme esperar hasta que suba al autobús. Valeria pareció medirlo. No encontró amenaza, solo una torpeza rara en un hombre demasiado pulido. 5 minutos, concedió. Y si intenta venderme un seguro médico, le advierto que sé dónde duele una inyección. Alejandro asintió con gravedad. Mensaje recibido. Por tercera vez esa noche, casi sonrió. Esperaron bajo el pequeño techo de la parada. La lluvia convertía las luces de la avenida en manchas doradas. Valeria abrazó su bolso contra el pecho y miró hacia ningún lugar. Alejandro pensó en preguntarle por su madre, por Sophie, por el señor Ortega, por la cerradura. No lo hizo. La intimidad robada no daba derecho a más preguntas. En cambio, dijo, soy Alejandro. Era una verdad incompleta, pero al menos era una verdad. Ella tardó en contestar. Valeria, como si su nombre también necesitara pasar una revisión de antecedentes antes de salir. El autobús apareció con un quejido de metal viejo. Valeria subió, pagó con monedas exactas y se giró apenas antes de entrar al pasillo. Gracias por las cajas, Alejandro de mantenimiento dudoso. Él levantó una mano, sin saber qué gesto correspondía a un hombre normal en una parada normal, bajo una lluvia normal. El autobús arrancó. Alejandro se quedó allí hasta que las luces traseras desaparecieron. Luego sacó el teléfono, ya con señal, y vio 37 llamadas perdidas. Por primera vez en años, ninguna le pareció urgente. Cuando regresó al penthouse, la ciudad seguía encendida como si no hubiera aprendido nada de la oscuridad. Alejandro entró sin hacer ruido, pasó por la habitación de sus hijas y las encontró dormidas. Lucía abrazada a un libro, Martina atravesada en la cama como una estrella de mar con derechos hereditarios. En la mesita había un dibujo, 3 figuras tomadas de la mano, 2 niñas y un hombre alto. Donde debía haber una madre, Martina había dibujado un sol. Alejandro sintió una presión bajo las costillas. No dolor, no todavía. En su dormitorio, dejó el abrigo sobre una silla y miró sus zapatos impecables. Pensó en la ceja alzada de Valeria, en su frase sobre los números, en la lágrima que ella había tratado como una falta de disciplina. También pensó en la cerradura de un departamento, en una madre enferma, en una niña llamada Sophie, que tal vez no debía enterarse todavía de que el mundo adulto era capaz de quitar techos sin pedir perdón. Alejandro Alcázar podía comprar edificios enteros. Esa noche, sin embargo, no sabía cómo tocar una puerta sin parecer dueño de ella. Se sirvió un whisky y no lo bebió.
El hielo hizo un sonido pequeño, casi doméstico, en el vaso caro. Por alguna razón, ese ruido le recordó el hospital, las alarmas, la lluvia, la voz de Valeria diciendo: «Yo finjo que soy valiente». Alejandro apoyó ambas manos en la barra y bajó la cabeza. Su vida estaba perfectamente iluminada, climatizada, asegurada, blindada, y aún así, después de una noche a oscuras en un hospital que se caía a pedazos, su penthouse le pareció el lugar más vacío de la ciudad. Antes de dormir, hizo algo impropio de él. Llamó a Bruno no para exigir, sino para preguntar: «Necesito el expediente laboral de la doctora Valeria Ríos». Hubo un silencio al otro lado. «¿Por algún motivo legal, señor?». Alejandro miró el dibujo de sus hijas, que había llevado consigo sin darse cuenta. «Por ahora, ninguno». Esa respuesta no tranquilizó a Bruno ni al propio Alejandro, porque los hombres como él siempre decían que querían información para tomar decisiones. Pero esa noche, en el fondo, Alejandro no quería decidir nada, quería volver a verla, y así terminó la primera noche. Con un hospital medio encendido, una médica sin techo seguro, un millonario fingiendo ser menos de lo que era, y una mentira pequeña plantada como semilla en tierra húmeda, nadie oyó el ruido que hizo al caer. Las mentiras importantes rara vez entran dando portazos. Llegan suaves, razonables, casi nobles. Se sientan a tu lado bajo la lluvia, te dicen su nombre incompleto, y cuando quieres darte cuenta, ya tienen raíces cerca del corazón. A la mañana siguiente, Alejandro Alcázar descubrió que el insomnio tenía acento de mujer. No era una frase poética, y él desconfiaba de las frases poéticas casi tanto como de los balances maquillados. Pero allí estaba, sentado en su comedor enorme, mirando un café intacto, pensando en Valeria Ríos. Pensaba en su bata arrugada, en su manera de sostener una caja sin pedir ayuda, en la lágrima que había intentado escapar de su rostro como una empleada despedida sin indemnización. También pensaba, aunque eso le molestaba más, en la niña llamada Sophie. Bruno dejó una carpeta sobre la mesa con la delicadeza de quien entrega una bomba envuelta en papel blanco. Doctora Valeria Ríos. Urgencias. Buen historial. Excelente reputación interna. 3 quejas administrativas por discutir con supervisores. Alejandro levantó la vista. ¿Por negligencia? No. Por exigir material, denunciar turnos abusivos y negarse a firmar un alta que consideró insegura. Alejandro abrió la carpeta, naturalmente. La mujer no solo era incómoda en pasillos oscuros, también lo era en documentos oficiales. Las personas decentes tenían esa mala costumbre, estropeaban la eficiencia. Había más. Madre viuda con artritis avanzada, una hija de 8 años, Sofía, asmática leve, buena estudiante, demasiadas ausencias justificadas por cambios de turno de la madre, alquiler atrasado 2 meses, orden informal de desalojo, todavía discutible. Alejandro leyó todo sin mover un músculo, pero algo dentro de él se tensó. No era compasión, se dijo. Era información relevante. Los hombres como él eran expertos en ponerle nombres fríos a las cosas calientes. La culpa, por ejemplo, solía llamarse interés operativo. «Quiero que el señor Ortega reciba una llamada legal», dijo Alejandro. Bruno asintió, ya sacando el teléfono. «¿En su nombre?». Alejandro cerró la carpeta. «No». Bruno se detuvo. «Entonces, en nombre de nadie, que entienda que no puede cambiar cerraduras ilegalmente». Su asistente lo miró con esa paciencia de empleado que ha sobrevivido a jefes brillantes y absurdos. «Señor, una llamada legal sin nombre es básicamente un fantasma con matrícula profesional». Alejandro no estaba de humor para metáforas. Pues que sea un fantasma convincente. A media tarde, Alejandro hizo otra cosa impropia de un presidente de grupo hospitalario. Se cambió de ropa 3 veces para parecer pobre sin parecer disfrazado. El primer conjunto seguía pareciendo campaña de relojes. El segundo parecía vacaciones discretas de millonario europeo. El tercero, unos jeans oscuros, camisa sencilla y chaqueta común, logró apenas convertirlo en un hombre demasiado bien alimentado para tener problemas reales. Martina, que lo vio desde la puerta, inclinó la cabeza. «Papá, ¿vas a actuar en una obra?». Alejandro frunció el ceño. «No». Ella sonrió. «Entonces qué pena». Lucía apareció detrás con un libro contra el pecho. Era más silenciosa que su hermana, pero sus preguntas solían cortar más. «¿Vas a traer otra niñera?». Alejandro sintió la frase como una piedrita en el zapato. Las últimas 3 habían renunciado.
una por Martina, otra por Lucía y otra, según el reporte, por ambiente emocionalmente complicado, expresión elegante para decir que la casa daba frío. Voy a hablar con una doctora. Martina abrió los ojos. ¿Estamos enfermas? No. ¿Tú estás enfermo? Alejandro pensó en Valeria. No exactamente. El departamento de Valeria estaba en un edificio antiguo, de esos que parecen sostenerse por costumbre, rezos y vecinos, que no cierran fuerte las puertas. Alejandro subió por una escalera estrecha, porque el ascensor tenía un cartel que decía «Funciona cuando quiere». Le pareció una declaración filosófica. En el tercer piso, escuchó una voz de niña contando monedas sobre una mesa. Luego una voz de anciana dijo «No hagas montoncitos tan tristes, Sophie. El dinero se deprime y se va más rápido». Alejandro se quedó quieto frente a la puerta, sintiéndose invasor antes de tocar. Valeria abrió con el cabello mojado, una camiseta vieja y el gesto de quien esperaba malas noticias con recibo. Al verlo, no se sorprendió lo suficiente. Eso lo desconcertó. Alejandro de mantenimiento dudoso. Él bajó la mirada, casi agradecido por el apodo. Doctora Ríos. Ella miró el pasillo detrás de él. ¿Viene a revisar la instalación eléctrica del edificio o a comprobar si los autobuses sobreviven a la noche? Alejandro tragó una respuesta demasiado formal. Quería saber si estaba bien. Valeria no sonrió. La gente que está bien no cuenta monedas en la cocina. Desde dentro apareció Sofía, delgada, ojos enormes y una trenza mal hecha que parecía haber negociado su propia independencia. «Mamá, ¿él es el señor del hospital?» Valeria no apartó los ojos de Alejandro. «Es el señor de las cajas». Sophie lo examinó con severidad infantil. «Tiene zapatos de rico». Alejandro miró sus zapatos, más modestos que los de la noche anterior, pero claramente traicionados por su costura perfecta. Valeria levantó una ceja. «Mi hija tiene buen ojo para las contradicciones». Sophie añadió. «Y para las ofertas falsas del supermercado». Era evidente que en esa familia nadie perdonaba un detalle. Alejandro entró solo porque Carmen, la madre de Valeria, lo invitó con una voz suave desde la cocina. «Si viene a traer problemas, que al menos los traiga sentado. Me cansa ver hombres confundidos de pie». Carmen Ríos era pequeña, canosa y tenía las manos deformadas por la artritis, pero sus ojos conservaban una juventud traviesa. Alejandro se sentó en una silla que crujió bajo su peso y experimentó una vulnerabilidad ridícula. En las salas de juntas dominaba imperios. En aquella cocina temía romper un mueble. El departamento estaba lleno de cajas a medio cerrar. No había miseria decorativa ni abandono. Había limpieza, libros usados, una planta luchando por vivir en una lata de duraznos y dibujos de Sophie pegados con cinta. Valeria no tenía mucho, pero cada cosa parecía defendida. Alejandro entendió entonces algo sencillo y devastador. No se trataba de rescatar a una mujer sin hogar. Se trataba de no pisar el último pedazo de mundo que ella había logrado sostener con sus manos cansadas. «No debió venir», dijo Valeria, sirviendo agua en vasos distintos, porque allí hasta los vasos parecían haber llegado de historias separadas. Anoche escuchó una llamada privada. Eso no lo convierte en parte del problema. Alejandro aceptó el vaso. «No quiero ser parte del problema». Carmen soltó una risa seca. «Ay, hijo, todos dicen eso hasta que empiezan a ayudar». Sophie se sentó frente a él. «¿Usted tiene hijos?» Alejandro sintió que el aire cambiaba. «2 niñas. ¿Son obedientes?» Él pensó en Martina, dibujando bigotes en sus documentos. «Tienen personalidad». Valeria lo miró con más atención. «¿2 niñas?» Alejandro asintió. Allí estaba la oportunidad que había venido a buscar, aunque ahora sonaba menos brillante que en su cabeza. Lucía y Martina tienen 6 años. Han tenido dificultades con las cuidadoras. ¿Dificultades?, preguntó Valeria. La última escondió sus zapatos en el congelador, dijo él. Sophie abrió la boca, fascinada. Carmen murmuró. Creatividad no les falta. Alejandro respiró. Necesitan a alguien con paciencia, criterio médico y carácter. Usted necesita un techo temporal. Podríamos ayudarnos. Valeria dejó el vaso sobre la mesa con una lentitud peligrosa. ¿Me está ofreciendo trabajo? Sí. ¿Como médica? Como acompañante médica temporal para mis hijas. No servicio doméstico, no limosna. Un contrato claro, horario claro, habitación para usted, su hija y su madre, salario digno. Alejandro había preparado esas palabras para que sonaran limpias. Sin embargo, al decirlas en esa cocina,
comprendió lo cerca que estaban de parecer una compra. Valeria también lo comprendió. Sus ojos se enfriaron. Qué rápido resolvió mi vida, señor de las cajas. Él aceptó el golpe. Lo merecía, aunque todavía no supiera medir cuánto. No quiero resolver su vida, pero trae un plan completo. Traigo una propuesta. Valeria cruzó los brazos. Una propuesta hecha por un hombre que sabe que estoy desesperada. Carmen bajó la mirada, porque esa palabra pesaba. Sophie dejó de jugar con las monedas. Alejandro sintió el impulso de decir la verdad, de confesar que podía pagar ese edificio entero, que sus hijas dormían en habitaciones más grandes que aquel departamento. Pero si lo hacía, Valeria levantaría un muro que ninguna fortuna podría cruzar. Trabajo para una familia con recursos, dijo al fin, odiándose un poco por cada sílaba. Administro parte de la casa y asuntos técnicos. Puedo recomendarla. Valeria lo observó como si pudiera oler la mentira bajo la camisa. ¿No es su casa? No exactamente. La frase era un animal viscoso. La casa era suya, claro, pero desde cierto punto de vista legal pertenecía a una sociedad patrimonial. Los mentirosos inteligentes aman los puntos de vista. Alejandro, que hasta la noche anterior se consideraba un hombre honesto, empezaba a descubrir su talento para la cobardía. Sophie levantó la mano como si estuviera en clase. «¿Hay cucarachas?» Alejandro parpadeó. «No». «¿Humedad?» «Tampoco». «¿Perros?» «No». Sophie hizo una mueca. «Mal. Un lugar sin perros siempre es sospechoso». Carmen asintió con solemnidad. «La niña tiene razón». Valeria intentó no sonreír y casi fracasó. Alejandro se aferró a esa grieta de humor como un náufrago a una tabla. «Hay un jardín». Sophie lo miró con desconfianza. «¿Jardín de ricos o jardín normal?» Él dudó. «Jardín. Grande». La niña suspiró. «Definitivamente sospechoso». Valeria pidió hablar con él en el pasillo. Alejandro salió detrás de ella, consciente de que Carmen y Sophie habían inclinado la cabeza para escuchar de todos modos. La dignidad familiar no excluía el espionaje. Valeria cerró la puerta casi por completo. «No me gusta deber favores». No sería un favor. Todo lo que llega justo cuando una está contra la pared parece favor, aunque venga con contrato. Alejandro apoyó las manos en los bolsillos para no parecer demasiado ejecutivo. «Puede revisarlo con un abogado». Ella soltó una risa breve. «Claro, entre pagar alquiler o abogado, siempre elijo el yate». Él bajó la vista. «Tiene derecho a desconfiar. Qué amable de su parte autorizar mi instinto». Alejandro aceptó también eso. Valeria miró hacia la puerta, donde Sophie fingía no estar pegada con la oreja. «Mi hija no es equipaje, mi madre tampoco, y yo no soy una mujer que entra a una casa ajena para hacer de madre decorativa». Alejandro sintió la frase en un lugar incómodo, porque era exactamente el riesgo. Él había pensado en sus hijas, en la necesidad de calor, en alguien que no huyera, pero no había pensado bastante en Valeria como persona completa. «Mis hijas no necesitan decoración», dijo despacio. «Necesitan una adulta que no se asuste de ellas. Y quizá yo también». La última frase salió antes de que pudiera detenerla. Valeria lo miró de otra manera, menos dura, más peligrosa. La compasión, en ella, no debilitaba su juicio, lo afinaba. ¿Qué les pasó a sus niñas? Alejandro sintió que la casa, el pasillo, el edificio entero esperaban. Su madre se fue cuando eran muy pequeñas. No explicó más, no podía. Aún no. Valeria entendió la frontera y no la cruzó. El señor Ortega apareció al fondo del pasillo con un llavero enorme y una barriga de autoridad menor. «Doctora Ríos, pensé que ya estaría empacando». Alejandro giró lentamente. Había hombres que necesitaban gritar para intimidar. Él había aprendido algo más eficaz. Mirar como si ya conociera el final del contrato. Ortega frenó un poco. «¿Y usted quién es?» Valeria abrió la boca, pero Alejandro respondió antes. «Alguien que sabe que cambiar una cerradura sin proceso legal puede salir caro». Ortega se rió, aunque menos fuerte de lo que pretendía. «¿Abogado? No, peor. Ordenado». Valeria lo miró de reojo, entre irritada y divertida. Ortega masculló algo sobre pagos pendientes y vecinos problemáticos. Alejandro no levantó la voz. Le habló de plazos, notificaciones, responsabilidades, y de una manera tan tranquila que el hombre terminó retrocediendo medio paso. Valeria, que había visto a muchos hombres usar poder para aplastar, observó cómo éste lo usaba como una pared silenciosa. Eso no la tranquilizó del todo. A veces una pared protege, a veces encierra. La diferencia suele descubrirse tarde. Cuando Ortega se fue, Valeria exhaló con rabia.
No necesitaba que hiciera eso. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Alejandro la miró. Porque podía. La respuesta fue honesta, pero incompleta. Valeria negó con la cabeza. Esa es la frase favorita de la gente peligrosa. Él recibió el golpe sin defensa. Tiene razón. Ella parpadeó, porque no esperaba esa rendición tan rápida. Alejandro añadió, también porque estaba siendo injusto. Pero sí, pude haber esperado a que usted me lo pidiera. Lo siento. La disculpa no arregló nada, pero al menos no llevaba adornos. Esa noche, Valeria no aceptó, tampoco rechazó. Dijo que necesitaba ver la casa, conocer a las niñas, leer cualquier contrato y asegurarse de que no hubiese trampas escondidas entre palabras bonitas. Alejandro aceptó cada condición con una seriedad que a Sophie le pareció exagerada. Parece director de escuela, le susurró a su abuela. Carmen contestó, no, mi amor. Los directores sonríen cuando quieren castigar. Este parece hombre que no sabe qué hacer con una emoción. Alejandro fingió no oír. Valeria sí oyó y se mordió el labio para no reír. Al día siguiente, Alejandro envió un coche discreto, no el suyo. Aún así, Valeria lo llamó 5 minutos después. ¿Discreto en su barrio significa asientos de cuero y conductor con guantes? Él cerró los ojos en su despacho. Es un coche seguro. Es un coche que huele a perfume caro y juicio moral. ¿Prefiere autobús? Prefiero coherencia. Alejandro miró a Bruno, que presenciaba la llamada con una alegría miserable. Iré por ustedes yo mismo. Valeria hizo una pausa. En un coche normal. Defina normal. Uno que no parezca pedir permiso para entrar a Mónaco. Consiguió un vehículo pequeño de mantenimiento del hospital. Bruno casi lloró al verlo subir. Alejandro condujo mal, no por falta de habilidad, sino porque jamás había tenido que buscar estacionamiento en calles estrechas, mientras una niña opinaba desde el asiento trasero. Señor Alejandro, usted maneja como si el carro fuera de cristal. Martina no estaba allí, pero Sophie podía cubrir su ausencia con talento. Carmen iba a su lado con una bolsa de medicinas en el regazo. Déjelo, hija. Los hombres ricos manejan poco y mandan mucho. Alejandro apretó el volante. No soy rico. Nadie en el coche le creyó del todo. La casa apareció detrás de una verja alta, blanca, silenciosa. Valeria no dijo nada, y ese silencio preocupó más a Alejandro que cualquier crítica. Sophie pegó la cara al vidrio. Mamá, el jardín tiene jardín. Carmen se santiguó sin dramatismo. Aquí una se pierde y sale casada. Alejandro estacionó cerca de la entrada de servicio, porque aún insistía en la ficción de que aquella no era exactamente su casa. Valeria bajó despacio, observando las cámaras, las ventanas enormes, el pasto perfecto. Cada detalle decía dinero. Cada detalle empujaba la mentira un poco más hacia el abismo. Lucía y Martina esperaban en el vestíbulo con vestidos distintos y expresiones de tribunal. Martina sostenía una muñeca sin cabeza. Lucía tenía una libreta. Alejandro sintió un pánico breve, irracional. Había dirigido juntas con inversionistas hostiles sin sudar. Presentar a sus hijas a Valeria le parecía entrar desarmado a un país nuevo. Niñas, ella es la doctora Valeria, su hija Sofía y su madre, la señora Carmen. Martina levantó la muñeca. Ella es Clara. Murió en un accidente de tijeras. Valeria se agachó a su altura. Mis condolencias. ¿Tenía seguro médico? Martina abrió los ojos, fascinada. Lucía anotó algo en su libreta. La doctora usa humor bajo presión, declaró. Sophie miró la muñeca decapitada. Yo puedo hacerle una cabeza de calcetín. Martina la tomó de la mano como si hubiera encontrado una socia criminal. Ven. En menos de 30 segundos, 2 niñas que debían evaluarse con prudencia huyeron hacia la sala hablando de cirugía textil. Alejandro quedó inmóvil. Valeria lo miró. Bueno, al menos una paciente ya confía en mi familia. Por primera vez en mucho tiempo, la casa produjo una risa que no venía de la televisión. Carmen se instaló en una silla junto a la ventana y observó la sala con atención. Muy bonito, dijo. Luego miró a Alejandro. Demasiado limpio. Las casas donde viven niñas deben tener algo pegajoso en algún sitio. Él no supo si disculparse. Valeria caminó hacia la cocina y se detuvo al ver la isla de mármol, los electrodomésticos brillantes, los cuchillos alineados como soldados. Aquí se puede operar un apéndice. Alejandro, nervioso, abrió un cajón equivocado y mostró una colección de servilleteros de plata. Valeria lo miró. Muy útil para emergencias de servilleta. Él quería decirle que podía usar cualquier cosa, cambiar cualquier cosa,
traer sus tazas distintas, poner dibujos en las paredes, volver humana esa casa. No lo dijo porque habría sonado demasiado desesperado. En cambio, le mostró la habitación que había preparado para Carmen y Sophie, amplia, luminosa, con 2 camas y un escritorio. Sophie tocó las sábanas como si fueran nieve. Carmen miró el baño privado y murmuró: «Aquí mi artritis va a creerse marquesa». Valeria permaneció en la puerta, seria. Para ella, la comodidad no era seducción automática, era deuda potencial. «Puede irse cuando quiera», dijo Alejandro, leyendo algo en su rostro. «Puede cerrar la puerta con llave, puede revisar el contrato, puede decir que no después de una semana». Valeria lo miró. «¿Y sus niñas? ¿También entienden que no soy promesa eterna?» Alejandro tardó un segundo. Desde el pasillo llegó la risa de Martina y Sophie, mezclada con la voz ordenada de Lucía, exigiendo turnos para pegar botones. «Lo entenderán si yo se los explico bien». Valeria bajó la voz. «Entonces, explíqueselo bien. Los niños no son lugares donde los adultos ensayan soluciones». Aquel comentario le abrió una herida antigua. Alejandro recordó a sus hijas esperando junto a una maleta pequeña, una madre que prometió volver pronto y no volvió en ningún idioma útil. «Lo sé», dijo. Y esta vez Valeria creyó que lo sabía. No todo, no suficiente, pero algo. La mentira sobre su identidad seguía allí, sentada entre ellos como un invitado elegante y venenoso. Sin embargo, por debajo de esa mentira había una verdad. Alejandro estaba asustado, y Valeria, contra su propio criterio, siempre había tenido debilidad por los asustados que aún intentaban cuidar a alguien. La cena fue un desastre precioso. La cocinera tenía libre, Alejandro no sabía calentar sopa sin consultar botones, y Valeria terminó arremangándose como si aquella cocina quirúrgica le hubiera faltado al respeto. Preparó arroz, huevos revueltos y plátano frito con lo que encontró. Martina declaró que era comida de personas felices. Lucía preguntó si podía repetirse una comida tan sencilla en un calendario semanal. Sophie explicó que el arroz pegado del fondo era la mejor parte y que la gente rica seguramente lo tiraba por ignorancia. Alejandro recibió esa acusación como un memorando moral. Durante la cena, Alejandro intentó servir agua y derramó medio vaso sobre la mesa. Martina aplaudió. Papá hizo algo normal. Lucía lo corrigió. Papá provocó una inundación localizada. Carmen pasó una servilleta con calma. Déjenlo. Está aprendiendo a vivir sin personal alrededor. Valeria se quedó quieta un segundo. ¿Sin personal? Alejandro sintió que el vaso se volvía más pesado. Quise decir, en esta parte de la casa. Lucía frunció el ceño, pero Martina ya estaba preguntando si la doctora Valeria sabía curar muñecas sin cabeza. La sospecha quedó suspendida, pequeña, esperando crecer. Más tarde, cuando Carmen y las niñas se fueron a ver dibujos animados, Valeria se quedó lavando platos. Alejandro se acercó. «No tiene que hacer eso. Ya lo sé. Entonces, me calma». Él tomó un paño, torpe. Valeria lo miró como si un gato hubiera decidido tocar piano. «¿Sabe secar platos? He dirigido hospitales. No pregunté eso». Alejandro sostuvo un plato con demasiada solemnidad. «Puedo aprender». Ella le entregó uno. Sus dedos se rozaron apenas y el silencio cambió de temperatura. No fue romance todavía, fue algo más humilde, presencia. Valeria aceptó quedarse una semana de prueba. Lo dijo en la puerta de la cocina, sin música, sin lágrimas, sin ese dramatismo que a Alejandro le habría facilitado sentir que había salvado a alguien. Una semana, contrato revisable, mi madre decide por sí misma, mi hija también, y si sus niñas se encariñan, usted no usa eso para presionarme. Alejandro asintió. De acuerdo. Nada de secretos importantes. Ahí, por primera vez, él no respondió de inmediato. Solo un segundo que Valeria notó. Alejandro, dijo ella, suave, nada de secretos importantes. De acuerdo, mintió él. La palabra salió limpia, casi convincente. Valeria sostuvo su mirada un instante más, como si su instinto hubiera tocado una puerta cerrada, pero no tuviera aún pruebas para exigir la llave. Luego asintió. Alejandro sintió alivio y vergüenza al mismo tiempo. Era una combinación incómoda, como llevar un traje perfecto bajo la lluvia. En la sala, Martina gritó que Sophie había resucitado a Clara con una cabeza de calcetín azul. La casa, por primera vez en años, sonó ridícula, viva, imperfecta,
y Alejandro quiso conservar ese sonido. Esa noche, antes de dormir, Lucía entró en el despacho donde Alejandro fingía revisar documentos. ¿La doctora se va a quedar? Él cerró la carpeta, demasiado rápido. Una semana. Lucía abrazó su libreta. Martina dice que si se queda más, tal vez la casa deje de tener eco. Alejandro miró hacia el pasillo. Desde la habitación de invitados llegaba una risa baja de Carmen, luego la voz de Valeria pidiéndole a Sophie que no saltara sobre una cama ajena. Eco. Sí, esa era la palabra. Su casa enorme siempre había respondido demasiado. ¿Te gusta? Preguntó Alejandro. Lucía pensó con seriedad. No habla como las otras. No nos mira como problema. La frase le apretó la garganta. No son un problema. Lucía lo miró con esa madurez que los niños adquieren cuando los adultos fallan demasiado pronto. Lo sé, pero a veces la gente se cansa de nosotras igual. Alejandro dejó la pluma sobre el escritorio. Quiso prometer que nadie volvería a cansarse de ellas. No pudo. Las promesas grandes, cuando se hacen por miedo, suelen romperse con ruido. Cuando Lucía salió, Alejandro abrió el contrato de Valeria en la pantalla. Pudo haber añadido cláusulas, blindajes, condiciones. No lo hizo. En cambio, eliminó 2 párrafos que Bruno había puesto por precaución y que, vistos desde la cocina de Valeria, parecían jaulas con vocabulario legal. Luego escribió una nota. La doctora Ríos tendrá autoridad médica y personal sobre las decisiones cotidianas relacionadas con el bienestar de las niñas durante su horario. Se quedó mirando esa frase. Alejandro, que no cedía control ni al sueño, acababa de entregarle un pedazo de su vida a una mujer que apenas conocía. En el otro extremo de la casa, Valeria apagó la luz de Sophie y se sentó junto a la ventana. Su hija dormía abrazada a una almohada nueva. Carmen respiraba tranquila por primera vez en semanas. Todo allí era cómodo, demasiado cómodo, y por eso mismo daba miedo. Valeria no era ingenua. Sabía que los regalos del mundo rara vez venían sin letra pequeña, pero también sabía que su madre no había subido escaleras con dolores anoche, que Sophie no había tosido por humedad, y que 2 niñas sin madre habían cenado arroz con plátano como si fuera fiesta. Alejandro, en su dormitorio perfecto, tampoco durmió. Pensó en la frase de Valeria: nada de secretos importantes. El problema de las mentiras no es solo decirlas, es que después empiezan a construir habitaciones dentro de uno, y cada habitación necesita otra puerta cerrada. Él había querido ser tratado como un hombre común, no como un apellido. Había querido que Valeria lo mirara sin cálculo. Tal vez era comprensible, tal vez incluso humano. Pero mientras la casa se llenaba de voces nuevas, Alejandro empezó a entender que una mentira puede nacer del miedo y crecer como una traición. La primera mañana de Valeria en la casa de los Alcázar comenzó con un grito, una taza rota y una acusación grave contra una tostadora. Martina apareció en el pasillo con el cabello como si hubiera dormido peleando contra una cortina, señalando hacia la cocina. La máquina escupió mi pan con violencia. Lucía, detrás de ella, llevaba una libreta. No fue violencia, fue expulsión térmica. Sophie, todavía en pijama, observó la escena con interés científico. En mi casa eso se llama desayuno. Valeria entró en la cocina y encontró a Alejandro de pie frente a la tostadora, con la expresión de un hombre que acababa de perder una negociación contra un electrodoméstico. Vestía camisa sencilla, pantalón oscuro y el mismo aire de control que no combinaba con el pan quemado. Solo intentaba preparar desayuno, dijo. Valeria miró el plato carbonizado. ¿Para quién? ¿Para una chimenea con hambre? Carmen, sentada junto a la ventana, soltó una risa suave. Alejandro no respondió, pero sus orejas se pusieron apenas rojas. Valeria tomó el mando sin pedir permiso, como hacía en urgencias cuando la realidad se desangraba. Abrió la nevera, encontró huevos, queso, frutas demasiado perfectas y un frasco de mermelada importada que parecía necesitar pasaporte. Hoy desayunamos normal, anunció. Martina levantó la mano. ¿Normal de ricos o normal de gente? Normal de gente que tiene 10 minutos y hambre. Sophie aplaudió. Lucía anotó algo. Alejandro, desplazado de su propia cocina, sintió una incomodidad extraña. No era rechazo. Era no saber dónde ponerse cuando alguien más sabía cómo cuidar. En menos de 20 minutos, la isla de mármol perdió su dignidad de revista. Hubo migas, cáscaras de huevo, 3 cucharas pegajosas
y una mancha de jugo que Martina llamó arte accidental. Valeria preparó arepas pequeñas, huevos revueltos y chocolate caliente. Las niñas comieron como si la casa hubiera firmado un tratado de paz con el mundo. Alejandro probó el primer bocado en silencio. Era simple, caliente, imperfecto. Le gustó tanto que casi se molestó. Había pagado chefs capaces de hacer espumas con nombres franceses, y esa arepa le supo a domingo. Después del desayuno, Valeria estableció reglas, no con tono militar, sino con esa calma peligrosa de las mujeres que han sobrevivido a hospitales, alquileres y niñas con preguntas. Aquí nadie grita para pedir agua, nadie tira comida, nadie usa muñecas decapitadas como decoración de mesa. Y usted, dijo mirando a Alejandro, no revisa el teléfono durante las comidas. Alejandro levantó la vista. Es trabajo, también respirar, y no lo presume. Martina abrió la boca, feliz. Papá acaba de ser regañado. Lucía escribió. Adulto dominante pierde primera batalla. Alejandro quiso discutir. Tenía razones, obligaciones, llamadas internacionales. Pero Valeria no lo miraba como empleada ni como invitada. Lo miraba como médica ante un síntoma evidente. Sus hijas no necesitan verlo sentado a la mesa como un mueble caro. Necesitan que esté. La frase no fue cruel. Por eso dolió más. Alejandro dejó el teléfono boca abajo. Las niñas lo miraron como si acabara de hacer un truco de magia. Sophie susurró. En mi casa, cuando mamá hace eso, significa que la cosa va en serio. Los días siguientes fueron llenando la casa de pequeños ruidos nuevos. Carmen ponía música baja mientras doblaba ropa, aunque nadie le había pedido doblar nada. Sophie enseñó a Martina a hacer cabezas de calcetín para muñecas heridas, y Lucía comenzó a llevar un registro de eventos familiares no planificados. Valeria revisaba inhaladores, horarios de sueño, comidas y berrinches con la misma seriedad con que revisaba signos vitales. Alejandro observaba desde lejos, fingiendo trabajar, aunque cada vez tardaba más en volver a sus informes. Una tarde, Valeria descubrió que Lucía guardaba caramelos bajo la almohada para emergencias emocionales. No la regañó de inmediato. Se sentó junto a ella y preguntó quién le había enseñado que las tristezas debían esconderse. Lucía apretó la sábana. Nadie. Pero cuando Martina llora, todos van con ella. Si yo lloro, papá se preocupa de esa forma silenciosa que da más miedo. Valeria no dijo pobrecita, no invadió, solo le ofreció una caja pequeña. Entonces guardemos aquí las emergencias, pero algunas se pueden compartir antes de derretirse. Alejandro escuchó parte de esa conversación desde el pasillo. No por espiar, se dijo. Estaba casualmente cerca de la puerta de sus hijas, sin respirar, como hacen los hombres inocentes en los pasillos ajenos. La frase de Lucía le cayó encima con una precisión quirúrgica. Él había creído protegerlas con estabilidad, rutinas, colegios buenos y habitaciones seguras. Pero tal vez había convertido su miedo en paredes. Valeria no derribó esas paredes. Hizo algo peor para su orgullo. Abrió una ventana. El sábado, Valeria anunció que irían al mercado. Alejandro respondió como si hubiera dicho que cruzarían la selva sin mapas. Puedo pedir lo que necesiten. No necesitamos pedir, necesitamos elegir. Hay personal para eso. Valeria lo miró. Hoy el personal va a aprender cuánto cuesta un tomate. Martina gritó de alegría. Lucía pidió llevar una lista. Sophie preguntó si en los mercados de ricos los aguacates venían con abogado. Carmen dijo que prefería quedarse porque sus rodillas no negociaban bien con multitudes, pero exigió que trajeran cilantro. Alejandro eligió otro coche normal, aunque Valeria declaró que todavía parecía demasiado limpio para tener personalidad. En el mercado, él se comportó como un turista en territorio enemigo. Tocó una piña con desconfianza, pagó sin pedir cambio y casi compró 7 kilos de mangos porque la vendedora le dijo que estaban dulces. Valeria le quitó la bolsa de la mano. Alejandro, no vamos a alimentar un internado. Él se defendió. Me pareció buen precio. La vendedora sonrió. A mí también, guapo. Martina preguntó si papá acababa de ser estafado con elegancia. Sophie le enseñó a escoger aguacates. Ni piedra ni sopa. Algo intermedio, como persona decente. Alejandro sostuvo uno con concentración excesiva. Lucía observó. Papá usa la misma cara para comprar fruta que para despedir abogados. Valeria se quedó helada un segundo. ¿Despedir abogados? Alejandro dejó el aguacate demasiado rápido. Es una expresión. Lucía frunció el ceño. No,
no lo es. Martina, por fortuna, tiró una naranja que rodó bajo un puesto, y el momento se rompió. Pero Valeria no olvidó. Las mujeres que han sobrevivido no olvidan los detalles, los guardan ordenados. Al volver, Alejandro cargaba bolsas como si transportara lingotes. Sudaba, respiraba fuerte y parecía profundamente ofendido por la existencia de escaleras. Valeria lo miró desde la entrada. Para alguien de administración técnica, tiene poca relación con el esfuerzo físico. Mis funciones son más estratégicas. Claro, estrategia del mango. Él dejó las bolsas sobre la mesa y por primera vez soltó una risa completa. Fue breve, sorprendida, casi oxidada. Las niñas se quedaron mirándolo. Martina susurró. Papá hizo ruido feliz. Alejandro sintió vergüenza y algo parecido a gratitud. Esa noche cocinaron juntos. Valeria le dio a Alejandro la tarea de picar verduras, decisión que puso en peligro la simetría de la cebolla y posiblemente la paz mundial. Él tomó el cuchillo con una seriedad excesiva. No está operando un tratado internacional, dijo ella. Solo es pimiento. Estoy concentrado. Está intimidando al pimiento. Sophie se subió a un banco para supervisar. Lucía cronometró el proceso. Martina comió trozos de zanahoria robados. En la cocina, el mármol volvió a mancharse, y Alejandro descubrió que el desorden podía oler a cena. Hubo un instante, mientras Valeria probaba la salsa con una cuchara de madera, en que Alejandro la miró demasiado tiempo. Ella tenía un mechón suelto en la mejilla y una pequeña mancha de harina en el cuello. No era una imagen elegante, era mejor. Era real de una forma que él no sabía pedir. Valeria giró y lo sorprendió mirándola. El silencio entre ambos se tensó, suave, sin prisa. ¿Qué?, preguntó ella. Alejandro bajó la vista al pimiento masacrado. Nada. Ella sonrió apenas. Miente mejor cuando no usa cuchillos. La mentira grande siguió creciendo en los rincones. Cada día encontraba una manera nueva de recordarle que estaba allí. Cuando Bruno llamaba, Alejandro salía al jardín y hablaba en voz baja. Cuando un empleado decía «señor» con demasiado respeto, él lo corregía con la mirada. Cuando Valeria preguntaba por la familia dueña de la casa, Alejandro respondía con frases vagas. Viajan mucho, delegan bastante, confían en mí. Todo era cierto si uno lo doblaba como papel mojado, y todo era falso en el único sentido que importaba. Valeria empezó a mirar sus zapatos, no de forma evidente, sino como miran las mujeres que han aprendido a comparar sueldos con suelas. Eran zapatos demasiado buenos para un administrador técnico, incluso cuando Alejandro intentaba elegir los más discretos. También notó sus manos. No tenían callos, pero sí esa seguridad de quien firma más de lo que carga. Notó que sabía demasiado sobre presupuestos hospitalarios, que hablaba de fusiones con naturalidad y que el personal de la casa se ponía rígido cuando él entraba. Ninguna prueba bastaba. Todas juntas hacían ruido. Una noche, después de acostar a las niñas, Valeria encontró a Alejandro en la biblioteca. Él estaba frente a una pared de libros que parecían comprados por metros, aunque algunos estaban usados de verdad. Tenía un vaso de agua, no whisky. Ella lo agradeció sin decirlo. Lucía preguntó hoy si las madres se cansan para siempre. Alejandro cerró los ojos un momento. ¿Qué le dijo? Que algunas personas se van porque no saben quedarse, pero eso no convierte a los niños en lugares difíciles. Él tragó saliva. Gracias, Valeria negó. No me dé las gracias por decirle a su hija lo que debió escuchar hace años. Él aceptó el golpe, porque Valeria no golpeaba para humillar. Golpeaba donde había infección. No sé hacerlo, dijo, ser padre. Ella se apoyó en el marco de la puerta. Nadie sabe. Algunos preguntan. Otros compran juguetes enormes y esperan que hagan el trabajo. Alejandro pensó en la sala de juegos de las niñas, llena de regalos que habían llegado después de sus ausencias. He cometido errores. Sí, podría fingir que no. También sí. Valeria sonrió con cansancio, pero entonces yo tendría que fingir que le creo, y hoy ya trabajé bastante. Él la miró como se mira a algo que uno quiere tocar y teme ensuciar. Usted siempre habla así. Así como si la verdad fuera un medicamento amargo pero necesario. Valeria entró y tomó un libro de una mesa. La verdad no siempre cura. A veces solo permite saber dónde duele. Alejandro sintió que la frase se abría paso hacia su mentira. Quiso decirlo todo. Allí, en la biblioteca, con la casa en silencio y las niñas dormidas, quiso decir, soy el dueño,
Soy el hombre que puede cambiar tu vida. Soy un cobarde. No lo dijo, porque entonces ella se iría, o peor, se quedaría distinta. Lo trataría con esa distancia correcta que la gente usa con los poderosos. Mediría cada palabra, agradecería más, reiría menos. Alejandro se había vuelto adicto, en pocos días, a la manera en que Valeria lo corregía, lo contradecía, le quitaba el teléfono, se burlaba de sus mangos. Era egoísta, lo sabía, quería ser amado sin apellido, pero estaba usando una mentira para conseguirlo. Hay contradicciones que no explotan de inmediato. Primero se vuelven costumbre. El domingo llevaron a las niñas al parque. Alejandro sugirió un club privado con lago artificial y menú infantil. Valeria lo miró como si hubiera propuesto operar una gripe. Parque público. Habrá mucha gente. Esa es la idea. Sophie llevó una pelota, Martina una muñeca reconstruida y Lucía un libro, por si la naturaleza decepciona. Alejandro apareció con lentes oscuros y una gorra que, en vez de hacerlo pasar inadvertido, lo convertía en celebridad tratando de pasar inadvertida. Valeria le acomodó la visera. Ahora solo parece sospechoso a nivel municipal. En el parque, Alejandro aprendió varias cosas. Que los niños no caminan en línea recta. Que los helados se derriten más rápido cuando uno viste ropa cara. Que Sophie podía negociar turnos de columpio con más firmeza que algunos directores financieros. Y que Valeria, sentada sobre una manta vieja, riéndose de Martina cubierta de tierra, transformaba cualquier lugar en algo parecido a hogar. No necesitaba lámparas caras ni vajillas completas. Solo presencia, solo atención, solo esa manera suya de hacer que todos se sintieran vistos sin sentirse examinados. Cuando una niña desconocida empujó a Martina en el tobogán, Alejandro se levantó con instinto de litigio. Valeria le tomó la muñeca antes de que avanzara. No va a demandar a una niña de 5 años. No iba a demandarla. Su cara sí. Él respiró. Martina se sacudió, miró a la otra niña y dijo: «No me empujes. Tengo una doctora y no temo usarla». Valeria soltó una carcajada. Alejandro también. La risa de ambos se encontró en el aire. Y por un segundo no hubo secretos, ni dinero, ni miedo. Solo tarde, de regreso, las niñas se durmieron en el coche. Sophie con la boca abierta, Martina abrazando la muñeca, Lucía fingiendo no dormir porque la dignidad de una lectora era asunto serio. Valeria miraba por la ventana, el rostro suave bajo la luz naranja del atardecer. Alejandro condujo más despacio de lo necesario. «Gracias por hoy», dijo. Ella no lo miró. No fue un favor. Los niños necesitan cansarse al sol. Yo también. Valeria giró entonces. Sus ojos tenían ternura y advertencia. «Usted necesita muchas cosas, Alejandro, pero no todas se consiguen invitando a gente a su casa». La frase quedó entre ellos durante varios semáforos. Él quiso preguntarle qué creía que necesitaba. Quiso decirle que, desde que ella llegó, el silencio de la casa ya no lo perseguía igual. Pero las niñas dormían detrás, y algunas confesiones no deben hacerse con testigos pequeños. «¿Y usted?», preguntó al fin. «¿Qué necesita?». Valeria se rió sin alegría. «Un turno de menos, una noche completa de sueño y que el alquiler deje de existir como concepto». Luego, más bajo, añadió: «y confiar sin sentirme tonta después». Alejandro apretó el volante. Esa frase sí fue una sentencia. Confiar sin sentirse tonta después. Él estaba construyendo exactamente lo contrario. Esa noche, mientras las niñas, en mi caso, subían medio dormidas, Valeria olvidó su chaqueta en el coche. Alejandro la tomó. Era sencilla, azul oscuro, con un botón flojo y olor a jabón. Podría haber pedido a alguien que la llevara a su habitación. En vez de eso, la sostuvo un momento más de lo necesario. Los hombres solitarios suelen hacer cosas absurdas con objetos ajenos. No lo admiten, pero las hacen. 2 días después, Martina tuvo fiebre. No era grave, pero bastó para que Alejandro perdiera toda capacidad de parecer dueño de algo. Caminaba detrás de Valeria, preguntando cada 5 minutos si debían ir al hospital. «Tiene 38.2», dijo ella, «no 42 ni una profecía maya». Él tocó la frente de su hija con cuidado. Martina, sudorosa, murmuró: «Papá parece fantasma guapo». Valeria le dio jarabe, le cambió el pijama y le explicó a Alejandro cómo poner compresas sin actuar como si estuviera desactivando una bomba. A medianoche, Alejandro encontró a Valeria sentada junto a la cama de Martina. La niña dormía con una mano aferrada a la suya. Valeria estaba cansada, pero tranquila.
Él se quedó en la puerta. Puede ir a dormir. Yo me quedo. Ella negó despacio. Cuando un niño enfermo agarra la mano de alguien, no se suelta sin avisar. Alejandro entró y se sentó en el suelo, junto a la cama. No dijo nada. Durante un largo rato, solo escucharon la respiración de Martina. Esa quietud le pareció más íntima que cualquier beso. Valeria lo miró en la penumbra. La quiere mucho. Más de lo que sé demostrar. Eso se aprende. ¿Quién enseña? Ella bajó la mirada hacia la mano de Martina. A veces los hijos. A veces alguien que llega y se atreve a decirle que lo está haciendo mal. Alejandro sonrió apenas. Usted se atreve bastante. Soy médica de urgencias. Después de pelear con impresoras, directores y apéndices inflamados, un hombre serio no asusta tanto. Él la miró, y esta vez ella no apartó los ojos de inmediato. El casi beso ocurrió a la 1:17 de la madrugada, hora poco romántica pero muy honesta. Martina respiraba mejor. La casa dormía. Valeria se levantó para cambiar el paño de agua, tropezó con la alfombra y Alejandro la sostuvo por la cintura. Fue un gesto rápido, necesario. Luego dejó de ser rápido. Ella quedó cerca, demasiado cerca, con una mano sobre su hombro. Alejandro sintió su respiración, el calor de su cansancio, la pregunta silenciosa. Valeria susurró, no complique esto. Él respondió, igual de bajo, ya lo hice. No se besaron. Valeria retrocedió primero, no con rechazo, sino con una cordura que a Alejandro le pareció admirable y cruel. Soy empleada en esta casa. No la veo así, pero lo soy. No debería importar. Ella lo miró con tristeza leve. Eso lo dice la persona a la que menos le cuesta que no importe. Alejandro no tuvo respuesta. La distancia social, esa palabra elegante para nombrar escaleras invisibles, estaba allí aunque él se disfrazara de hombre común. Valeria la veía. Él intentaba fingir que podía borrarla con deseo. Al día siguiente, la fiebre bajó y Martina exigió panqueques. Por sobrevivir, Alejandro, con valentía imprudente, decidió prepararlos. Valeria lo supervisó desde una silla, brazos cruzados, sonrisa escondida. El primer panqueque salió como mapa de un país en guerra. El segundo quedó crudo en el centro. El tercero cayó al suelo. Bruno apareció justo cuando Alejandro tenía harina en la manga y una mancha de miel en la muñeca. Señor Alcázar, la conferencia con Madrid se detuvo al ver a Valeria. El silencio fue mínimo. Pero los silencios mínimos son peligrosos. Valeria levantó la vista. ¿Señor qué? Bruno, entrenado para crisis corporativas pero no domésticas, palideció. Alejandro giró despacio. Alcázar, dijo, demasiado rápido. Es una broma interna. Martina, desde la mesa, preguntó. Bruno cuenta como interno si no vive en nuestros órganos. Nadie rió. Bruno bajó la cabeza. Disculpe, me confundí. Valeria miró a Alejandro, luego a Bruno, luego a la cocina enorme. En sus ojos, algo se cerró apenas. No era certeza todavía. Era una puerta que dejaba de confiar en sus bisagras. Cuando Bruno se fue, Alejandro intentó acercarse. Valeria. Ella tomó un plato y lo llevó al fregadero. No tiene que explicarme bromas internas. Quiero hacerlo. No ahora. Su voz no sonaba furiosa. Sonaba peor. Cuidadosa, como cuando una médica no quiere asustar al paciente antes de confirmar el diagnóstico. Alejandro sintió que el miedo se le instalaba en el pecho. La mentira ya no era una línea que podía borrar, era tinta en agua. Martina pidió más miel. Lucía observó a los adultos con demasiada atención. Sophie, que entendía más de lo que decía, dejó de comer. Esa tarde, Valeria firmó la renovación de su semana de prueba por un mes. Lo hizo porque Carmen estaba mejor, porque Sophie respiraba sin humedad, porque Lucía sonreía más, y Martina ya no preguntaba cada noche si Valeria se iría antes del desayuno. Pero cuando Alejandro le entregó el documento, sus dedos no se rozaron. Ella lo leyó completo, preguntó 2 cosas legales y firmó con letra firme. Nada de secretos importantes, repitió sin levantar la mirada. Alejandro respondió, nada que pueda dañarla. Fue una mala respuesta. Los dos lo supieron. Esa noche, Alejandro volvió al penthouse privado dentro de la misma propiedad, esa zona de la casa donde casi nadie entraba. Miró sus trajes alineados, sus relojes, sus contratos, su vida verdadera esperando como un animal paciente. Abajo, Valeria reía con las niñas mientras Carmen enseñaba a Sophie una canción antigua. Él estaba arriba, rodeado de todo lo que poseía, y sin embargo,
Sintió que lo importante ocurría lejos de sus manos. Había querido que Valeria lo quisiera sin saber quién era, pero cada risa que ella le daba a Alejandro de mantenimiento, se la robaba a Alejandro Alcázar. En la cocina, Valeria guardó la última taza y se quedó mirando la puerta por donde él se había ido. No era tonta, había demasiadas piezas mal puestas. Los zapatos, el personal, Bruno, la seguridad, la manera en que todos esperaban que Alejandro decidiera incluso cuando fingía no mandar. Pero también estaban Lucía, Martina, Sophie, dormida sin tos, Carmen calentándose las manos con una taza de té, y estaba ese hombre serio que aprendía a picar pimientos solo para sentarse a una mesa. Valeria cerró los ojos. Lo peor de sospechar no era el miedo, era seguir queriendo equivocarse. Durante algunos días, Valeria hizo una cosa peligrosa. Intentó vivir como si no sospechara, no porque fuera ingenua, ni porque el mármol de la cocina hubiera borrado su memoria, sino porque la casa se había llenado de pequeñas costumbres que dolían menos que la verdad. Lucía ya dejaba su libreta sobre la mesa sin esconderla. Martina corría a buscarla cuando algo médicamente trágico le ocurría a una muñeca. Sophie dormía mejor, Carmen caminaba menos rígida por las mañanas, y Alejandro, ese hombre imposible, aprendía a quemar menos el pan. Pero las sospechas son como goteras. Al principio una cree que puede ignorarlas, hasta que un día encuentra el techo manchado. Valeria notaba demasiado. Notaba que los empleados callaban cuando Alejandro entraba. Notaba que Bruno no lo miraba como se mira a un compañero de mantenimiento, sino como se mira a alguien capaz de decidir el clima de un edificio. Notaba que Alejandro decía a la junta, sin explicar cuál, que sabía de contratos laborales con una precisión sospechosa, y que jamás parecía preocuparse por su propio salario. Una tarde, mientras preparaban la merienda, Martina apareció con una caja enorme de lápices importados. Papá los compró para Sophie porque dijo que los de la escuela parecían cansados. Sophie abrió la caja como quien abre un tesoro, pero Valeria miró la etiqueta y casi dejó caer la taza. Aquellos lápices costaban más que su compra semanal. Alejandro dijo con calma, cuando una niña necesita lápices, no hace falta. Pareció sinceramente confundido. Eran buenos. También un caballo es bueno y no lo metemos en la mochila. Las niñas rieron. Alejandro intentó sonreír, pero Valeria vio el gesto de culpa cruzarle el rostro. No culpa por gastar, sino por no saber cuánto era demasiado. Ese tipo de ignorancia no se aprende en casas comunes. Se aprende en lugares donde el dinero llega antes que la necesidad. Valeria guardó la caja con cuidado y dijo que Sophie usaría algunos, no todos. Alejandro asintió como un alumno aplicado. Aquello debería haberle dado ternura. Le dio miedo, porque cada ternura nueva hacía que la posible mentira pesara más. Esa noche, Valeria encontró a Carmen en la habitación, doblando una blusa que no necesitaba doblarse. Su madre tenía esa manía cuando pensaba mucho. «No me mires así», dijo Carmen sin levantar la vista. «No hice nada». Valeria cerró la puerta. «Mamá, ¿a ti no te parece raro?», Carmen suspiró. «Hija, a mi edad todo me parece raro. Que los jóvenes paguen café con el teléfono, que las rodillas predigan lluvia, que un hombre guapo no sepa comprar cebolla». Valeria se sentó en la cama. «Hablo de Alejandro». Carmen dejó la blusa sobre sus piernas. «Sí, es raro». Valeria esperó, pero su madre no continuó de inmediato. «También parece solo. Las dos cosas pueden ser ciertas. La soledad no justifica mentir». «No». Carmen la miró con suavidad, pero antes de condenar, averigua qué mentira es. A veces la gente esconde pobreza, a veces esconde vergüenza, a veces esconde poder, que es más peligroso. Valeria sintió que esa última palabra abría una puerta en su pecho. Poder. Sí, Alejandro no olía a dinero solamente, olía a mando. Al día siguiente, Lucía despertó con una tos fea y los ojos llorosos. No era una emergencia, pero Valeria quiso revisar sus antecedentes alérgicos antes de medicarla. Alejandro se puso rígido cuando ella mencionó pedir sus expedientes. «Puedo traerlos. No necesito que los traiga. Necesito verlos completos. Yo puedo gestionarlo». Valeria dejó el termómetro sobre la mesa. «Alejandro, soy médica. Cuando digo completos, no me refiero a un resumen bonito en una carpeta». Él la miró como si el suelo acabara de moverse bajo sus zapatos. «Están en el Centro Médico Alcázar». El apellido cayó en la cocina con demasiada fuerza. Carmen levantó la vista de su té. Sophie fingió atarse los cordones para escuchar mejor. Valeria no parpadeó. «¿Alcázar?
Alejandro tardó un segundo en responder. Es una red privada. Allí atendieron a las niñas de pequeñas. «Qué casualidad», dijo ella. La frase no sonó casual. Él intentó sostenerle la mirada, pero algo en su propio nombre, flotando entre ambos, lo traicionó. «Pediré una autorización para que puedas entrar. No hace falta pedir como si fuera una visita al palacio. Con mi matrícula médica basta». Alejandro tuvo que salir temprano. Dijo que había un problema técnico en el hospital y la mentira le supo a metal. Valeria no preguntó más. Esa falta de preguntas lo asustó. Las discusiones eran mejores. Al menos significaban que ella todavía esperaba respuestas. La vio ponerse su chaqueta azul, guardar el estetoscopio y besar la frente de Lucía. Quiso detenerla, acompañarla, confesar. En cambio dijo, «Te llamo en cuanto termine». Valeria lo miró un instante. «No prometas cosas solo porque suenan bien». Luego salió con Sophie, dejando a Alejandro en una cocina que ya no parecía tan cálida. El centro médico Alcázar era todo lo que el San Gabriel no era. Vidrios impecables, flores frescas, recepción silenciosa, pisos tan brillantes que una podía ver sus dudas reflejadas. Valeria entró con su credencial profesional y Sophie tomada de la mano. La niña miró alrededor, impresionada. «Mamá, aquí las paredes tienen dinero. Las paredes no tienen dinero». Entonces lo imitan muy bien. Valeria no pudo reírse. Había algo en ese lugar que le apretaba el estómago. No era lujo. Había trabajado para pacientes ricos antes. Era la familiaridad con la que el apellido de Alejandro estaba escrito en todas partes. Una enfermera muy correcta revisó su autorización y sonrió de inmediato al ver el nombre de Lucía. «Claro, la señorita Alcázar. Un momento, doctora». Valeria sintió un frío pequeño. Alcázar podía ser un apellido común, se dijo. Una coincidencia ridícula, pero posible. Sophie la miró. «Mamá, estás haciendo cara de cuando el cajero dice saldo insuficiente». Valeria respiró. «Estoy pensando, eso también asusta». Antes de que pudiera responder, en una pantalla grande del vestíbulo, apareció el anuncio de una transmisión interna, firma de integración estratégica, Grupo Alcázar y Hospital San Gabriel. Valeria no se movió. En la pantalla, una sala de juntas apareció iluminada con una perfección casi teatral. Hombres y mujeres de traje se sentaban alrededor de una mesa larga. Cámaras discretas transmitían el acto para el personal. Sophie apretó su mano. «Mamá». Entonces él entró. Alejandro. No el hombre de la tostadora ni el de los mangos, no el padre torpe con harina en la manga. Alejandro con traje oscuro, mandíbula firme, rodeado de gente que se puso de pie al verlo. En la parte inferior de la pantalla decía, Alejandro Alcázar, presidente ejecutivo. El cuerpo de Valeria entendió antes que su mente. Sintió primero las manos frías, luego un vacío detrás de las costillas, luego una claridad dolorosa. No era administrador técnico, no trabajaba para una familia con recursos. Era la familia, el apellido, el dueño de la casa, el hombre detrás del hospital que iba a comprar el lugar donde ella había dado años de su vida. Sophie miraba la pantalla con los ojos abiertos. «Mamá, ese es Alejandro». Valeria tragó saliva. Sí, la palabra le raspó la garganta. Era él, y no lo era. En la pantalla, un directivo dijo, «Señor Alcázar, con esta adquisición el grupo consolida su compromiso con la modernización del sistema hospitalario». Alejandro firmó un documento. La pluma se movió con una seguridad que Valeria conocía de sus manos en la cocina, pero allí parecía pertenecer a otro mundo. Luego, él levantó la mirada hacia los presentes. El San Gabriel no es solo un activo, es una institución con personal que ha sostenido demasiado con muy poco. Valeria sintió un dolor absurdo. Incluso allí, estaba diciendo algo que ella habría querido creer. La enfermera regresó con una carpeta. «Doctora Ríos, ya tenemos los registros de la señorita Alcázar». Valeria tomó los papeles sin mirar. La enfermera siguió la dirección de sus ojos hacia la pantalla y sonrió con admiración. «El señor Alcázar es muy reservado, casi nunca aparece así». Valeria sintió ganas de reír. Reservado era una palabra elegante para nombrar a un hombre que había cenado en la misma mesa mientras escondía un mundo entero. Sophie tiró suavemente de su manga. «¿Nos vamos?» Valeria asintió. «Sí, mi amor. Ahora». Alejandro la vio desde la pantalla antes de verla de verdad. No físicamente, claro. La transmisión terminaba, los aplausos comenzaban y los abogados se acercaban con carpetas, pero algo le cruzó el pecho como una alarma.
Tal vez fue instinto, tal vez la culpa tiene una forma de tocar la puerta justo cuando uno firma su propia condena. Miró hacia un monitor lateral que mostraba el vestíbulo del hospital por seguridad interna. Allí estaba Valeria, pequeña entre el mármol y las pantallas, con la carpeta en una mano y Sophie en la otra, mirándolo como se mira una herida recién descubierta. El mundo de Alejandro, que siempre se movía a su ritmo, dejó de obedecerlo. «Disculpen», dijo, levantándose antes de que nadie terminara de hablar. Bruno, pálido, lo siguió. «Señor, hay prensa interna esperando». Alejandro caminó más rápido. «Que esperen». El consejo, que esperen todos. Era la primera vez que esas palabras no le daban satisfacción. Bajó por el ascensor privado sintiendo que cada piso tardaba una vida. En su teléfono ya había una llamada perdida de Valeria. Una sola. Eso fue peor que 30. Una llamada bastaba cuando una mujer todavía quería creer. La alcanzó fuera del edificio, bajo un sol demasiado limpio para una escena así. Valeria estaba llamando un taxi. Sophie se mantenía pegada a ella, silenciosa. Alejandro salió sin abrigo, sin escolta, todavía con el traje de la firma. Valeria. Ella cerró los ojos un segundo antes de girar. No lloraba. Él habría preferido lágrimas, gritos, una bofetada incluso. Algo que le permitiera responder con una forma conocida de reparación, pero Valeria solo lo miró con una calma que no era calma, sino dignidad sosteniéndose con las uñas. «Déjame explicarte», dijo él. «Qué frase tan pobre. Los hombres culpables la usan como si el dolor ajeno fuera una puerta que se abre con explicación». Valeria miró su traje, luego el edificio, luego su rostro. «¿Alejandro Alcázar?» Él respiró hondo. «Sí. Presidente ejecutivo del grupo. Sí. Dueño de la casa donde vivo con mi madre y mi hija». El silencio fue breve y brutal. «Sí», Valeria asintió despacio, como una doctora confirmando un diagnóstico que esperaba que no fuera cierto. «Entonces el problema no es que hayas mentido una vez, es que cada habitación tenía una mentira distinta». Alejandro dio un paso. Ella levantó una mano, no dramática, suficiente. «No». Él se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, una palabra pequeña le negó el mundo. «Yo iba a decírtelo». Valeria sonrió apenas, y esa sonrisa fue más triste que cualquier llanto. «Claro, todos los que mienten dicen que iban a decir la verdad justo después de necesitar una mentira más». Sophie miró al suelo. Alejandro sintió la presencia de la niña como un juicio limpio. No podía usar encanto, dinero, ni desesperación frente a esos ojos. «No lo hice para hacerte daño», dijo él. Valeria lo miró de frente. «Pero lo hiciste sabiendo dónde dolía». La frase le vació el pecho. «Escuchaste mi llamada. Sabías que no tenía casa. Sabías que mi madre estaba enferma. Sabías que mi hija necesitaba estabilidad. Sabías todo lo que yo estaba tratando de proteger». Su voz no subió, no hizo falta, y yo no sabía ni siquiera si la silla donde cenaba era tuya o de un patrón imaginario. Me dejaste entrar en tu vida como si fuera confianza, pero tú entraste en la mía con ventaja. Alejandro sintió que cualquier defensa sería una segunda ofensa. La amaba, pensó con terror. La amaba exactamente en el momento en que ya no tenía derecho a decirlo. Tenía miedo de que cambiaras conmigo si sabías quién era. Valeria respiró despacio. «Y decidiste cambiar la verdad para que yo no pudiera elegir». Ahí estaba el centro, no el dinero, no el apellido, no el hospital, la elección. Él, que controlaba contratos, puertas, horarios y destinos, había controlado también la información que ella necesitaba para decidir si confiar. El taxi llegó. Valeria abrió la puerta para Sophie. La niña entró sin hablar, mirando todavía a Alejandro, con una decepción que no necesitaba vocabulario adulto. Valeria se quedó un segundo más. «Voy a recoger a mi madre y nuestras cosas. No quiero que las niñas estén presentes». Alejandro sintió pánico. «Lucía y Martina no entienden. Por favor, no desaparezcas así». Ella cerró los ojos, y por primera vez una grieta de dolor cruzó su rostro. «No las voy a castigar. Las quiero demasiado para eso, pero no puedo enseñarles a quedarse donde la confianza se rompe». «Valeria». Él dijo su nombre como si pudiera sostenerla con eso. Ella negó. «No uses mi necesidad contra mí, Alejandro. Ni mi cariño por tus hijas, ni el techo que me diste. Nada de eso te pertenece para negociar». Él bajó la cabeza. Nunca había sido tan rico ni tan pobre al mismo tiempo. Ella subió al taxi, y antes de cerrar la puerta añadió: «Lo más triste es que yo habría podido entender tu miedo.
Lo que no puedo entender es que me hayas convertido en la última en saber. La puerta se cerró con un sonido pequeño, definitivo. Cuando el taxi se fue, Alejandro se quedó frente al hospital con el traje impecable y la vida desordenada. Bruno apareció a unos metros, prudente, sin decir nada. El presidente del grupo Alcázar, el hombre que acababa de comprar una institución entera, no podía mover los pies. Todo lo que poseía seguía allí: edificios, acciones, autos, equipos médicos, relojes. Pero la mujer que había convertido su cocina en un lugar habitable acababa de alejarse en un taxi común, y él no tenía derecho a seguirla. Valeria volvió a la casa por la tarde. Alejandro ya estaba allí, esperándola en el vestíbulo, pero no se acercó. Había avisado a las niñas que la doctora tenía asuntos familiares, una explicación tan débil que Lucía lo miró como si hubiera reprobado un examen moral. Martina corrió hacia Valeria apenas la vio. ¿Te vas? La pregunta salió directa, sin anestesia. Valeria se agachó, la abrazó y cerró los ojos. Hoy sí, mi amor. Martina se aferró a su cuello. ¿Porque hice algo? Valeria la separó con delicadeza. No, tú hiciste todo bien. Lucía no lloró. Eso preocupó más a todos. Se acercó con su libreta contra el pecho. ¿Es por papá? Valeria miró a Alejandro, que parecía clavado al suelo. Es por una cosa que los adultos no hicimos bien. Lucía corrigió con voz baja. ¿Que papá no hizo bien? Alejandro sintió el golpe y lo aceptó. Sí, dijo él. Su hija lo miró, sorprendida por la confesión. Valeria también. Martina se limpió la nariz con la manga. Entonces dile perdón y ya. Nadie supo qué contestar. Los niños creen que las palabras reparan porque aún no han visto a los adultos usarlas tarde. Carmen salió con una bolsa pequeña. Había entendido antes de que Valeria explicara. Las madres no necesitan pruebas cuando el dolor entra con su hija por la puerta. Miró a Alejandro sin odio, que habría sido más fácil. Hijo, dijo, y esa palabra casi lo quebró. Cuando uno invita a alguien a entrar, no puede esconderle que la casa tiene dueño. Él bajó la mirada. Lo sé, Carmen suspiró. No, todavía no. Ahora apenas le empezó a doler. Pasó junto a él despacio, con su bolsa en una mano y su dignidad en la otra. Sofía se despidió de Lucía y Martina, prometiendo escribirles. Martina le regaló la muñeca Clara con cabeza de calcetín. Para que no pienses que toda la gente de esta casa miente. Sofía la abrazó con fuerza. Tú no mientes, solo cuando digo que me lavé los dientes. Lucía le entregó una hoja doblada a Valeria. Es una lista de cosas que mejoraron desde que llegó. Valeria no la abrió allí. Sabía que si lo hacía, no podría caminar. Guardó el papel en su bolso como quien guarda una costilla. Alejandro acompañó a Valeria hasta la puerta, manteniendo distancia. Cada paso era una lección de impotencia. En otra vida, habría ordenado que prepararan un coche, una cuenta, un departamento, soluciones alineadas como soldados. Ahora entendía, tarde y mal, que ofrecer cualquier cosa sería volver a convertir su dolor en un trámite. No voy a impedir que te vayas, dijo. Valeria lo miró. Qué bueno, porque no podría sin terminar de destruir lo poco que queda. Él asintió. Quiero disculparme. Ahora quieres muchas cosas. La frase fue suave, exacta. ¿Puedo verte mañana?, preguntó él. Valeria negó. No. ¿Pasado? Alejandro, su nombre en su boca ya no sonaba a costumbre, sino a despedida. No hagas de mi distancia otro problema que necesitas resolver. Él cerró los ojos. No sé qué hacer. Por una vez, no hagas nada para ganar. Valeria sostuvo su mirada. Haz algo para entender. Luego bajó los escalones, donde un taxi esperaba con Carmen y Sophie dentro. No miró atrás. Alejandro la vio irse y la casa enorme detrás de él recuperó de golpe todo su eco. Esa noche, las niñas no quisieron cenar en la mesa grande. Martina se llevó un plato al suelo junto a la puerta de la cocina. Lucía se sentó cerca, con su libreta cerrada. Alejandro preparó sándwiches demasiado secos. Nadie hizo bromas. La casa, que había aprendido a sonar a familia, volvió a sonar a museo. Martina preguntó cuándo regresaría Valeria. Alejandro dejó el cuchillo sobre la tabla. No lo sé, pero ¿va a regresar? Él no pudo mentirle también a su hija. No lo sé. Martina empezó a llorar sin ruido. Lucía, que no lloraba, tomó su mano. Después de acostarlas, Alejandro entró en la cocina. La mancha de jugo que Martina había llamado arte accidental todavía se veía apenas en una esquina del mármol. Nadie la había limpiado bien, antes le habría molestado.
Ahora le pareció una reliquia. Abrió un cajón y encontró una nota de Valeria. No mezclar los medicamentos de Lucía, jarabe azul solo si hay tos nocturna. No había reproche en la letra, solo cuidado, eso fue lo que terminó de romperlo. Incluso al irse, ella había dejado instrucciones para proteger a sus hijas. Volvió a su despacho, donde Bruno esperaba con documentos de la adquisición. Señor, el Consejo necesita su aprobación final para los recortes de transición. Alejandro tomó la carpeta. La palabra recortes le pareció obscena. Pensó en Valeria caminando por el San Gabriel durante 14 horas, en enfermeras cargando linternas, en pacientes esperando máquinas que funcionaban por milagro. Pensó en su propia voz, diciendo que no era solo un activo. Por primera vez, esa frase no podía quedarse en discurso. No habrá recortes de personal médico, dijo. Bruno parpadeó. Eso cambia el margen previsto. Entonces cambiamos el margen. Bruno, que conocía todas las versiones de Alejandro salvo esta, asintió despacio. ¿Algo más? Alejandro miró por la ventana. La ciudad brillaba obediente, indiferente, hermosa y fría. Quiero revisar contratos, turnos, salarios, equipos, todo. Eso tomará tiempo. Entonces empiece. Bruno cerró la carpeta. Antes de salir, se detuvo. Señor, ella no se fue por el hospital. Alejandro no se giró. Lo sé, y lo sabía. Esa era la parte más cruel. Podía reparar paredes, comprar máquinas, mejorar turnos. Pero no podía comprar la fe de una mujer que había aprendido a confiar y se sintió tonta después. En su habitación, Alejandro encontró el dibujo viejo de Martina, 2 niñas, un hombre alto y un sol donde debía haber una madre. Lo sostuvo con ambas manos. Durante años, creyó que sus hijas necesitaban que alguien ocupara ese espacio vacío. Ahora entendía que él había usado esa necesidad para justificar la suya. Valeria no era un sol para colocar en un dibujo. Era una mujer con historia, miedo, orgullo, cansancio y derecho a decidir. Él había dicho, necesitas un techo y yo una madre para mis hijas, como si las heridas pudieran intercambiarse en un trato justo. Se sentó al borde de la cama sin encender la luz. El penthouse privado, los cuadros, la ropa hecha a medida, los relojes exactos, todo parecía una escenografía levantada para un hombre que ya no estaba seguro de querer actuar. La mentira había empezado como un refugio pequeño. Quería ser tratado como cualquiera. Pero los refugios construidos sobre otros terminan pareciéndose a trampas. Alejandro Alcázar, acostumbrado a mirar la ciudad desde arriba, descubrió esa noche que no había altura suficiente para no ver el daño, cuando por fin se atrevía a mirar hacia abajo. Y así terminó el día en que Valeria descubrió la verdad, sin gritos, sin escándalos, sin copas rotas contra la pared, solo con una mujer saliendo por una puerta que había entrado con esperanza, 2 niñas, aprendiendo que los adultos también rompen cosas invisibles, y un hombre poderoso sentado a oscuras entre todo lo que poseía. La pregunta ya no era si Alejandro podía recuperar a Valeria. La pregunta era más difícil. ¿Podría convertirse en alguien que no necesitara mentir para merecer ser amado? Alejandro Alcázar descubrió que el arrepentimiento no era una emoción elegante. No venía vestido de negro, ni hablaba en voz baja, ni permitía seguir trabajando con dignidad. Era más bien una piedra en el zapato del alma, insistente, vulgar, imposible de ignorar. Durante 3 días volvió a sus reuniones, a sus informes, a sus trajes perfectos, pero todo le quedaba incómodo. El penthouse olía igual que siempre, la ciudad brillaba igual, los empleados obedecían igual. Y, sin embargo, cada silencio parecía pronunciar el nombre de Valeria. El primer impulso de Alejandro fue hacer lo que siempre hacía, resolver. Llamó a Bruno y pidió opciones de vivienda para Valeria, una cuenta educativa para Sophie, tratamiento completo para Carmen, un contrato hospitalario mejorado, transporte privado, seguridad discreta. Bruno anotó todo con cara de funeral administrativo. Cuando terminó, Alejandro leyó la lista y sintió vergüenza. Parecía generosa, era una invasión, parecía ayuda, era control con flores. Rompió la hoja en 2. No, Bruno levantó la vista. ¿No qué, señor? Alejandro respiró. No voy a comprarle una salida para que tenga que agradecerme. Lo que sí hizo fue revisar el San Gabriel desde las entrañas. No envió solo auditores ni consultores con zapatos brillantes. Fue él mismo, sin cámaras. Caminó por urgencias, habló con enfermeras, escuchó a camilleros, técnicos, residentes, personal de limpieza.
Algunos no sabían si odiarlo, temerlo o pedirle 3 incubadoras. Una enfermera llamada Pilar le entregó una lista escrita a mano con fallas del ala pediátrica. «Esto no cabe en una presentación bonita», dijo ella. Alejandro tomó la hoja. «Entonces no haremos una presentación bonita». Los cambios comenzaron sin el nombre de Valeria en ningún comunicado. Ese detalle importaba. Se ajustaron turnos abusivos, se compraron generadores nuevos, se revisaron salarios congelados, se abrió una farmacia social para pacientes sin seguro, se reparó el techo de urgencias y se mantuvo al personal médico que el consejo quería despedir. El margen de ganancia bajó. Los directores pusieron cara de tragedia griega. Alejandro los dejó hablar y luego dijo: «Si el hospital solo funciona explotando a quienes lo sostienen, no es eficiente. Es cobarde». Nadie aplaudió. Mejor, los aplausos habrían estorbado. Valeria se enteró por Pilar, no por Alejandro. Eso también importaba. La enfermera la llamó una noche, emocionada, para contarle que por fin habían cambiado los monitores viejos y que el nuevo horario permitiría dormir a más de 3 personas por década. Valeria escuchó en silencio desde la pequeña cocina del departamento de Elena, su prima, donde se había instalado temporalmente con Carmen y Sophie. «¿Fue él?», preguntó al final. Pilar dudó. «Fue la administración nueva». Valeria cerró los ojos. «Pilar». La enfermera suspiró. «Sí, pero no ha mencionado tu nombre, ni una vez». Carmen, que removía una sopa con más intuición que fuerza en las manos, la miró de reojo. «Eso es bueno». Valeria apoyó el teléfono en la mesa. ¿Que él arregle cosas que debieron arreglarse antes? No. Que por fin haga algo sin ponerte una cuerda al cuello. Valeria no respondió. Sophie, en el cuarto, hablaba por videollamada con Lucía y Martina. Las 3 niñas habían creado una diplomacia secreta que ningún adulto se atrevía a interrumpir. A veces las familias rotas no se separan del todo. Se quedan unidas por cables, dibujos y muñecas de calcetín. Alejandro no llamó a Valeria durante una semana. Cada día le pareció una forma nueva de castigo, pero cumplió. Había aprendido, tarde, que respetar una distancia también era una acción. En cambio, habló con sus hijas, no con cuentos suaves ni excusas de adulto cansado. Se sentó con ellas en el suelo de la sala, porque las confesiones importantes no deberían hacerse desde sillones altos. «Mentí», dijo. Martina abrazó a Clara, la muñeca resucitada. Lucía apretó su libreta. «Ya lo sabíamos», Alejandro asintió. «Pero necesito decirlo yo», les explicó, con palabras que no escondieran demasiado, que había ocultado quién era porque tuvo miedo, que ese miedo no justificaba haber engañado a Valeria, ni a Sophie, ni a Carmen, ni a ellas. Martina frunció la nariz. «¿Mentiste porque querías que te quisieran?». Alejandro sintió que su hija de 6 años acababa de resumir un expediente psicológico completo. «Sí», Lucía preguntó, «¿y si alguien te quiere por una mentira, te quiere a ti?». Alejandro cerró los ojos un segundo. «No completamente». Lucía escribió algo. «Entonces tienes que aprender a ser completamente tú, aunque dé vergüenza». El sábado por la mañana, Alejandro compró flores y las dejó en el coche. Luego compró una caja de bombones y también la dejó allí. Finalmente llegó a la puerta de Elena con las manos vacías, que era la manera más difícil de llegar para un hombre acostumbrado a traer soluciones envueltas. Valeria abrió antes de que tocara por segunda vez. Llevaba el cabello recogido, una blusa sencilla, y la expresión serena de quien ya había llorado lo necesario lejos de testigos. Alejandro no dijo, «Vine a explicarte». No dijo, «Te extraño». Dijo, «¿Puedo pedirle perdón a tu madre?». Valeria lo miró largo rato. Después se hizo a un lado. El departamento era pequeño, con un pasillo estrecho y una cocina donde 2 personas ya eran multitud. Alejandro sintió el cambio de altura antes de sentarse. Allí no había ventanales dominando la ciudad, ni mármol, ni empleados atentos. Había una mesa con mantel de hule, una silla coja y una olla que olía a comino. Carmen estaba sentada junto a la ventana. «Mire quién llegó», dijo, sin dureza, el hombre que por fin entendió que las puertas bajas obligan a agachar la cabeza. Alejandro se sentó en la silla coja. La silla crujió con una sinceridad admirable. «Señora Carmen, le mentí. La hice entrar a mi casa sin decirle qué lugar ocupaba yo realmente en ella. Me aproveché de su confianza y de una situación vulnerable de su familia. No tengo defensa». Carmen lo observó. «Eso último estuvo bien. Los hombres suelen traer defensas como quien trae paraguas en día seco». Alejandro inclinó la cabeza. «Lo siento.
Ella guardó silencio unos segundos. No soy yo quien debe perdonarlo primero, pero acepto que haya venido sin abogados escondidos en el bolsillo. Sophie apareció en la puerta del cuarto. Tenía a Clara en brazos y una mirada seria. ¿También me va a pedir perdón a mí? Alejandro se volvió hacia ella con un nudo en la garganta. Sí, la niña se acercó despacio. ¿Por qué? No era trampa, era justicia infantil. Alejandro respiró. Porque dejé que confiaras en mí sin decirte la verdad. Porque hice que tu mamá se sintiera engañada. Y porque los adultos no deberían usar las necesidades de los niños para arreglar sus propias tristezas. Sophie lo pensó. Eso sonó como tarea de terapia. Carmen murmuró. Y de la buena. Sophie no lo abrazó. Alejandro no lo esperaba. La niña solo asintió y dijo, Lucía y Martina te extrañan menos enojadas cuando hablas claro. Luego volvió al cuarto, dejando a Alejandro con la extraña sensación de haber recibido una absolución parcial emitida por un tribunal de 8 años. Valeria, de pie junto al fregadero, no sonreía, pero tampoco lo había echado. Eso no era esperanza, se dijo él. Era apenas una puerta sin cerrar del todo, y había aprendido que empujar puertas ajenas no era entrar, era invadir. Cuando quedaron solos en la cocina, Valeria lavó una taza que ya estaba limpia. Alejandro reconoció el gesto. Ella también necesitaba hacer algo con las manos para no romperse. No vine a pedir que vuelvas, dijo él. Ella soltó una risa breve. Qué novedoso. Un alcázar que no viene a conseguir lo que quiere. Él aceptó el golpe. Vine a decirte la verdad completa. Valeria cerró el grifo. Entonces empieza por lo que más te avergüence. Las verdades fáciles suelen ser relaciones públicas. Alejandro habló. Le contó de la compra del San Gabriel, del plan inicial, de la visita discreta, de cómo la había escuchado llorar, de la mentira en el pasillo y de cada frase torcida después. No embelleció su miedo. No dijo que había mentido por amor, porque el amor aún no existía cuando empezó. Dijo algo más feo y más verdadero. Mentí porque me gustó que me mirara sin saber cuánto poder tenía. Me gustó sentirme normal. Y cuando entendí que podía perder eso, seguí mintiendo. Valeria bajó la mirada. Esa frase sí dolió donde debía. También usé a mis hijas, añadió él, con la voz más baja. Me dije que necesitaban una madre, que tú necesitabas un techo, que todo era práctico. Pero ellas no necesitaban que yo buscara a alguien para llenar un hueco. Necesitaban un padre honesto, y tú no necesitabas que yo convirtiera tu necesidad en una entrada a mi vida. Valeria cerró los ojos. Durante un segundo, Alejandro vio el daño moverse en su rostro, no como furia, sino como cansancio profundo. La confianza rota no siempre sangra, a veces solo envejece de golpe. Yo te habría ayudado igual con tus hijas, dijo ella al fin. Aunque fueras rico, aunque fueras dueño de medio continente, lo que no podía hacer era elegir si no sabía con quién estaba hablando. Alejandro asintió. Lo sé. No, Alejandro, ahora lo repites. Saberlo va a tomarte más tiempo. Él recibió la diferencia. Entonces, tomaré tiempo. Valeria lo miró, y en sus ojos había algo peligroso. No ternura todavía, sino atención. ¿Y si al final no te perdono? Él tragó saliva. Entonces seguiré intentando ser mejor sin usar tu perdón como premio. Eso la desarmó más que cualquier ramo habría logrado. Valeria se apoyó contra la mesa. No sé qué hacer contigo. Alejandro casi sonrió, pero se contuvo. Yo tampoco. No me sirve que mejores el hospital para impresionarme. No lo hice para impresionarte. Bien, porque impresionarme es fácil. Confío muy mal, pero me conmuevo con tonterías. Él recordó sus mangos, los panqueques deformes, la harina. Lo sé. Valeria lo miró con advertencia. No uses esa sonrisa triste. Alejandro bajó la vista. Estoy intentando no usar nada. Ella suspiró. Eso es lo primero inteligente que dices hoy. No volvió con él esa tarde. Tampoco al día siguiente. Pero permitió que Lucía y Martina visitaran a Sophie en el parque. Con Carmen y Elena sentadas cerca como guardia civil familiar, Alejandro no asistió la primera vez. Insistió en que las niñas no debían cargar su ansiedad. Martina protestó. Pero si papá no viene, ¿quién se equivoca comprando helados? Lucía respondió. Podemos equivocarnos nosotras por solidaridad. Valeria oyó eso, y contra su voluntad, se rió. La risa fue pequeña, pero Alejandro, cuando las niñas se lo contaron, la guardó como un hombre sediento guarda agua. Las semanas siguientes fueron un aprendizaje lento, y por eso mismo verdadero. Alejandro siguió yendo al San Gabriel, no como salvador, sino como responsable. Pilar dejó de temerle,
y empezó a regañarlo por los pasillos. Los técnicos le mostraron cables que él no entendía. Un camillero le explicó que el problema no era solo comprar camas, sino tener manos suficientes para moverlas. Alejandro escuchó. Escuchar, descubrió, era más difícil que firmar cheques. Firmar cheques mantiene a uno en el centro. Escuchar obliga a hacerse a un lado. Valeria, por su parte, volvió a trabajar con horarios más humanos. No aceptó un cargo decorativo, ni una oficina con su nombre en dorado. Aceptó dirigir un programa de urgencias comunitarias porque ella misma diseñó sus condiciones, su equipo y sus límites. Alejandro no intervino en la negociación. Mandó a otra directora y se quedó fuera, aunque le costó como si le arrancaran una costumbre con pinzas. Cuando Valeria firmó, lo llamó solo para decir, «Esta vez elegí yo». Alejandro cerró los ojos, apoyado contra la ventana de su despacho. Eso era lo justo. «Sí», dijo ella, «por eso se siente raro». La primera cena juntos ocurrió 2 meses después, en el departamento pequeño, no en la mansión. Carmen preparó sopa, Sophie puso la mesa y Alejandro llegó con pan comprado en una panadería de barrio. «Yo lo elegí», aclaró, orgulloso. Valeria miró la bolsa. «¿Cuántos compraste?» «1». Sophie revisó. «Es verdad, está evolucionando». Martina, invitada con Lucía, declaró que la silla coja era emocionante porque nadie en su casa tenía muebles con personalidad. Lucía anotó: cena de reparación, fase inicial, riesgo moderado, pan correcto. Alejandro ayudó a lavar platos después. Esta vez no pareció un gato tocando piano, sino un hombre torpe con voluntad real. Valeria se puso a su lado. Sus hombros casi se tocaron. «No estoy lista para volver a la casa», dijo. «No te lo pediré. Tampoco estoy lista para prometerte nada. No te lo pediré». Ella lo miró. «Qué obediente estás». Él secó una taza. «Estoy practicando». Valeria bajó la voz. «No confundas paciencia con estrategia». Alejandro dejó la taza con cuidado. «No quiero ganar, Valeria. Quiero quedarme cerca sin hacer daño». Ella no respondió, pero esa noche, cuando él se fue, lo acompañó hasta la puerta. En el pasillo, la luz parpadeaba como aquella primera noche en el hospital. Ambos lo notaron. Valeria cruzó los brazos. «Parece que la electricidad insiste en meterse en nuestra historia». Alejandro miró la bombilla. «Espero que esta vez no tenga que fingir ser de mantenimiento». Ella soltó una risa breve. La risa se quedó entre ellos, tibia. Luego Valeria dijo: «Buenas noches, Alejandro Alcázar». Por primera vez, su apellido en su boca no sonó a acusación. Sonó a prueba. La prueba duró meses. Hubo avances y retrocesos, porque el perdón real tiene muy mala edición y no respeta el ritmo de los finales bonitos. Algunos días Valeria podía hablar con él sin dolor, otros, cualquier detalle caro le cerraba el pecho. Alejandro aprendió a no defenderse cada vez que ella se asustaba. Aprendió a decir: «Entiendo por qué eso te recuerda lo que hice». Aprendió que disculparse no era un evento, sino una conducta repetida. Y aprendió, sobre todo, que amar a una mujer con dignidad exigía no tratar su confianza como destino inevitable. Las niñas fueron más veloces, como casi siempre. Sophie volvió a la casa primero, con la condición de que nadie comprara lápices con complejo de palacio. Lucía le mostró su nueva libreta, titulada «Cosas que los adultos arreglan tarde». Martina preparó una ceremonia de bienvenida para Clara, la muñeca de calcetín, que incluyó una corona de papel y un certificado médico firmado por Valeria. Carmen volvió a sentarse junto a la ventana de la cocina grande y declaró que el mármol seguía pareciéndole presumido, pero que al menos ya olía a comida. Valeria regresó a la casa una tarde de lluvia, no como empleada ni como mujer rescatada, sino como invitada que llevaba sus propias llaves en el bolsillo y sus propias decisiones en la espalda. Alejandro la recibió en la cocina, no en el vestíbulo. Había preparado café o algo parecido. «Está bebible», dijo él. Valeria probó una gota y cerró los ojos. «Bebible es una palabra generosa». Él sonrió. «Estoy evolucionando lento». Ella dejó la taza. «Sí». Luego miró alrededor. Los dibujos en la pared, las migas, una muñeca sin zapato, la casa también. El beso ocurrió sin espectáculo. No en una terraza con violines, ni frente a una chimenea digna de revista. Fue junto al fregadero, después de que Alejandro confesara que había quemado una olla intentando hacer arroz para sorprenderla. Valeria se rió, él dijo que podía comprar otra olla, ella lo miró con esa ceja que tanto lo había condenado y él corrigió: «O aprender a no quemarla».
Entonces ella lo besó, suave, breve, elegido. Alejandro no la tocó de inmediato. Esperó, porque había cosas que por fin entendía. Valeria tomó su mano y la puso en su cintura. Un año después, el San Gabriel tenía luces que no parpadeaban, turnos menos crueles, y una sala pediátrica pintada con colores que Sophie, Lucía y Martina habían elegido con una autoridad discutible. Carmen vivía entre el departamento de Elena y la casa, según su humor y sus rodillas. Valeria dirigía su programa médico sin pedir permiso para ser brillante. Alejandro seguía siendo poderoso, sí, pero ya no confundía poder con derecho. En las cenas guardaba el teléfono en un cajón. Martina lo llamaba la cárcel del aparato. Nadie pedía rescate. No hubo boda inmediata, porque Valeria no creía en acelerar finales para tranquilizar a los demás. Hubo terapia, conversaciones difíciles, cumpleaños compartidos, domingos de mercado y una cantidad alarmante de panqueques deformes. Hubo una noche en que Lucía dejó de dibujar un sol donde faltaba una madre y dibujó a Valeria con bata blanca, junto a todos, pero con sus propios zapatos y una carpeta en la mano, porque no vino a tapar un hueco, explicó. Vino a quedarse siendo ella. Alejandro miró el dibujo y entendió que su hija acababa de perdonarlo mejor que cualquier adulto. Cuando finalmente decidieron vivir juntos, Valeria puso una condición. Esta no será tu casa donde nos haces espacio. Será nuestra casa, o no será. Alejandro aceptó. Cambiaron muebles, donaron excesos, llenaron paredes con dibujos torcidos y pusieron una mesa más grande en la cocina, no en el comedor formal. Carmen colgó una planta en una lata de duraznos junto a una ventana carísima. Para que no se le suba el dinero a la pared, dijo. Alejandro no discutió. Había aprendido que algunas decoraciones eran lecciones con hojas. Una noche, mucho después de aquella primera oscuridad, la ciudad sufrió otro corte de luz. Esta vez, la casa no se llenó de pánico. Martina gritó de emoción. Sophie buscó linternas. Lucía organizó provisiones y Carmen exigió chocolate caliente. Alejandro encontró a Valeria en la cocina, iluminada por una vela, sonriendo como si la vida acabara de cerrar un círculo sin pedir permiso. La primera vez que se apagó todo, dijo él, te mentí. Valeria lo miró. Sí. Él tragó saliva. Esta vez no. Ella tomó su mano. Esta vez, quédate. Y él se quedó. No como dueño de la casa, ni como millonario arrepentido, ni como hombre que ofrecía un techo a cambio de una madre para sus hijas. Se quedó como Alejandro, completo, imperfecto, al fin sin esconder las habitaciones oscuras. Valeria apoyó la cabeza en su hombro mientras las niñas discutían sobre cuántos malvaviscos eran médicamente aceptables. La familia no nació perfecta. Nació remendada, conversada, elegida. A veces eso es más fuerte, porque lo que se rompe y se repara con verdad aprende a sostener mejor la luz. Si esta historia te hizo sonreír, emocionarte o creer un poco más en las segundas oportunidades, deja en los comentarios desde qué ciudad o país la estás escuchando. Quizá alguien más, en otra cocina, en otra noche difícil, necesite recordar que el amor no se demuestra comprando perdón, sino aprendiendo a quedarse con las manos limpias, la verdad sobre la mesa y el corazón dispuesto a empezar de nuevo.